La de meternos, al menos por un corto tiempo, dentro de una de estas personas, y de saber cómo y qué piensa cada una de ellas. Solo podremos elegir a una persona, pero, ¿a quién escogeremos? No podemos dedicar tanto tiempo a una búsqueda entre tantos rostros, tantas expresiones y tantas vidas distintas, así que escogeremos una al azar. Por ejemplo, ese muchacho que ahora está saliendo de su casa. Veremos qué piensa, cómo es su actitud con los demás y cómo se comporta consigo mismo. Salió de su casa hace unos segundos, dio aproximadamente unos 50 pasos, con más apuro que agilidad, y se paró de golpe, pegándose una sonora cachetada en la frente, como si un maldito insecto hubiera querido succionarle las neuronas hasta dejarlo como a un boxeador. Se dio vuelta rápidamente dando un giro en el aire de casi 180 grados. Volvió corriendo en dirección a su casa, y al llegar a la puerta la golpeó como si fuese su peor enemigo. Tal vez ahora nos enteremos cómo se llama, que si bien no varía en nada su personalidad, al menos es un dato interesante. Al oír el golpeteo a la sufrida puerta, se escuchó una voz de mujer, tal vez mayor, que gritó desde lejos, ¿quién es? A lo que nuestro amigo respondió, soy yo, mamá. Segundos más tarde abrió la puerta una mujer de unos 65 años, de cabello cano, altura media y talla regular, con un largo batón que aparentemente ignoraba la existencia del jabón, y un poncho color canela que cubría sus caídos hombros. El muchacho, con más apuro que cordialidad, le preguntó, ¿no viste mis anteojos? Creo que me los olvidé sobre la mesa. La anciana entró a la casa, y al cabo de menos de un minuto volvió con lo que su hijo le pedía. Con un simple y poco afectivo gracias, y un beso en la frente más cumplido que cariñoso, el hijo se despidió de su madre. Con bastante más apuro que antes, y con la intención de recuperar los minutos perdidos, el muchacho volvió a hacer el camino obligado. Su cara aparentemente no se diferencia de las de los demás, pero nosotros, que podemos observar con atención cada movimiento suyo, nos damos cuenta de que no está totalmente tranquilo. Su cara está levemente perspirada, sus manos están transpiradas, y su respiración entrecortada. Obviamente algo trascendental le está por suceder. Hoy no será un día más para él. Tras caminar escasamente 50 metros, nuestro amigo llegó a una parada de colectivo, con marcada impaciencia. Está tenso, obsesionado con algo que quizás le suceda en estas horas y que no puede dominar. Sus manos siguen transpiradas, se las seca con un pañuelo de seda, y se enjuga el rostro. El pulso le tiembla. Se aleja unos metros de la cola, camina unos pasos, se arregla los pantalones, que estaban desalineados. Intenta tranquilizarse en vano. Pasan los minutos. El colectivo no llega. Pasaron unos 10 minutos hasta que llegó el colectivo, pero para la fisiología del muchacho han transcurrido horas. Las manos le transpiraban en exceso, el pulso se le aceleraba a medida que pasaban los minutos, los oídos le zumbaban constantemente y tenía muchas ganas de orinar. Al llegar el colectivo, nuestro interesante amigo subió pensando quién sabe en qué cosa. Se sentó en el último lugar y se puso a mirar por la ventanilla, parecía estar más tranquilo. Intentaba tranquilizarse, respiraba profundamente y exhalaba con serenidad. El aire puro le había dado buenos resultados. Al llegar al centro de la ciudad, el muchacho bajó del colectivo y se dirigió a un café. Se sentó en una mesa en la vereda, pidió un café y sacó un cigarrillo, intentando cobrar confianza en sí mismo. Dejó disolver el azúcar en el café e hizo bollos con los sobres. Jugó unos instantes con las patillas de sus anteojos, que estaban sobre la mesa, mientras tomaba de a sorbos el aguachento café. ¿Qué es lo que pasa por su mente? ¿Cuáles serán sus temores? ¿Por qué está tan nervioso? ¿Esperará a alguien? Sin duda, la mente humana tiene mil aristas inexplicables. Tal vez en las próximas horas descubramos cosas insospechadas sobre su personalidad. Luego de media hora de divagar en el café, nuestro inaudito héroe se dirigió a un banco no demasiado importante. Serían más o menos las 8:30 de la mañana. Al ingresar, su escueta figura fue descubierta por una señorita, que lo saludó muy atentamente. El muchacho subió una pequeña escalera caracol y comenzó a revisar unos expedientes. Recogió uno y se lo llevó a su escritorio. Al llegar a él lo saludó una mujer de unos 35 años, más o menos como él, que le dijo, parece que hoy Hernández viene enojado. Ah, sí, ¿y por qué? Preguntó él. Parece que el jefe se va a jubilar, porque cada vez está peor de la pierna, contestó ella. Lo tiene que suplantar Hernández todo este mes, y le dejó el problema de las hipotecas, además de tener que solucionar todos los líos que tenemos, ya que me dijeron que estamos al borde de la quiebra, y que en menos de 4 meses van a liquidar el banco.
Ante la grave noticia que le dio la empleada, nuestro muchacho no se asombró, como si ya estuviera enterado de todo. Ese fue el único diálogo que tuvieron en las primeras 2 horas del día, ya que, amén de ser muy trabajador y ordenado, nuestro héroe no parece ser muy sociable. Al cabo de 2 horas de monótono trabajo llegó un hombre de unos 50 años, de estatura ni muy alta ni muy baja, bastante excedido de peso, con una calvicie pronunciada y aspecto de mandamás. Dirigiéndose a donde estaba el muchacho, pero sin acercarse demasiado, le dijo: Ramírez, cuando se desocupe por favor venga a mi despacho, tras lo cual se retiró velozmente. Vanidoso, le dijo Ramírez a la empleada en tono muy bajo, recién hoy comienza a ser jefe y ya habla como si fuera el fundador. Nuestro muchacho, le llamaremos Ramírez hasta conocer su nombre de pila, se apresuró a terminar con el expediente, y en 15 minutos fue al despacho del flamante jefe. Parecía más calmo, aunque interiormente todavía estaba un poco nervioso. Al entrar al despacho, el jefe le dijo: por favor, Ramírez, toma asiento. Ramírez asintió con la cabeza y se sentó, tras lo cual el jefe prosiguió diciendo: como usted sabe, estimado Ramírez, el jefe de este banco se encuentra con licencia debido al reuma que viene padeciendo desde hace unos meses, cada vez con más frecuencia, por lo cual se me ha designado a mí para pasar a ser de subjefe a jefe de personal, como soy desde ahora. Mientras decía esto se rascaba la calva cada vez con más frenesí. Como usted sabe, nuestra institución se encuentra en un periodo bastante crítico, ya que nos aquejan varias deudas y debemos afrontar una hipoteca. Por lo tanto, querido Ramírez, necesitamos al frente de este banco gente capaz, que sepa sacar adelante a esta pequeña pero antigua institución. Mientras decía esto ya había dejado su calva, y se dedicaba ahora a escarbar su nariz con bastante ansiedad, para disimular en vano un tic que lo forzaba a contraer su ojo derecho casi permanentemente. Por lo tanto, después de importantes y largas discusiones que hemos mantenido los altos directivos del banco, hemos decidido, entre otras cosas, que debido a que queda vacío el puesto de subjefe de personal, ese cargo sea ocupado por usted. Al acabar de escuchar esto, Ramírez se quedó atónito, boquiabierto, sin saber qué decir ni qué hacer, y al cabo de un rato agradeció muy discretamente el alto honor que le habían otorgado. Sin embargo, más allá del asombro por tan sorpresiva determinación, sintió un poco de temor al tener que cambiar su trabajo de rutina y tener que tomar decisiones. Pese a que aparentemente estaba mucho más tranquilo que 3 horas antes, al salir de su casa, su semblante no era el de un hombre enteramente feliz. Quién sabe por qué razón hay viejos temores en él que no se han disipado, y tal vez afloren otros nuevos a partir de este momento. Sin duda, la vida de nuestro héroe ha dado un cambio radical, pero él parece no percibirlo demasiado. Al volver a su escritorio, Ramírez le contó a la empleada lo que le había dicho Hernández. Ella lo felicitó con muy hipócritas palabras, y una no muy sincera sonrisa. Sin duda hubiera preferido que ese cargo fuera ocupado por ella, pero el tesón y el cuidado que ponía su colega en el trabajo lo habían caracterizado, ante los ojos de sus superiores, como un hombre decente y digno de confianza. Ahora vas a tener mucho más trabajo, le dijo ella, con ironía. Es cierto, dijo él, es algo que no esperaba. En realidad, estoy muy cómodo con el cargo actual. Tengo miedo de que el nuevo escritorio me quede demasiado grande. Espero que te aumenten el sueldo, aunque te van a llenar la cabeza de problemas. Creo que te eligieron a propósito, para que cuando cierren el banco haya más gente con responsabilidades. Me parece que el viejo, refiriéndose al ex jefe, se supo retirar a tiempo, para que ahora se ensucien los demás y él quede como un héroe. A cada palabra que agregaba se le iluminaba la cara cada vez más, mostrando una sonrisa tan hipócrita como perversa. Sin embargo, nuestro héroe no prestó mucha atención a lo que decía su compañera, como si le estuviera hablando de un desconocido, o como si él estuviera por encima de todo o si ya supiera lo que ella le diría. En las horas que siguieron hasta terminar la jornada, la escasa comunicación que hubo entre los dos fueron indirectas y dardos de ella, y un aparente desinterés por parte de él. A la hora de salida del banco, serían las 4 de la tarde, nuestro amigo se dirigió al mismo café de esa mañana, y se mantuvo más de una hora pensativo, mirando a la lejanía y con poca atención a la gente, que abandonaba sus actividades cotidianas y regresaba a sus casas, con aspecto bastante menos odioso que el que tenían al salir de sus hogares. Ramírez continuó mirando, indiferente, mientras sorbía el último café, tomó 5 en poco más de una hora, pero esta vez no fumó. Parecía estar más tranquilo, pero no tanto como quisiera. Al regresar a su casa, tomó el mismo colectivo que antes. Se sentó otra vez en el último asiento,
pero a diferencia del otro colectivo, esta vez la ventanilla no se abría, como estaba lleno decidió viajar parado. Al llegar a la casa, la puerta no recibió la golpiza de nuestro olvidadizo amigo, ya que esta vez, sin el apuro de la mañana, optó por tocar el timbre. Lo recibió la canosa anciana, que ya no tenía puesto el poncho canela, y dándole una cordial bienvenida lo hizo entrar. La casa no es muy grande, siendo su principal habitación una que hace las veces de living y sala de estar, con una gran mesa rectangular en el medio. En un lado de la mesa había una niña de unos 8 años, que saludó a nuestro héroe con una cálida sonrisa. En las 3 horas siguientes no hubieron demasiadas novedades en la vida del muchacho. Nos enteramos, a través de lo que hablaron en ese lapso, que la niña es su hija, que el padre de nuestro amigo ha muerto hace un año, y que su nombre de... A las 8 en punto de la noche la sesentona trajo una abundante cena, que consistió en arroz con pollo y duraznos en almíbar, y lo más importante que hablaron fue cuando él les contó cómo lo habían ascendido, con escuetas y tímidas palabras y sin darse importancia en lo más mínimo. Al oír esto las 2 mujeres se alegraron mucho y felicitaron a Ramírez con emotivas y sinceras palabras. Esto fue lo más importante que se habló en esa cena, ya que las 2 mujeres mantuvieron toda la conversación. Nuestro amigo solo se limitó a hablar para elogiar la comida que había preparado su madre. Por momentos parecía estar ausente de la conversación, dejando la vista perdida en los numerosos y conocidos objetos de la casa. Por un momento nos llamó la atención el extraño interés que ponía Ramírez en un cuchillo de plata que estaba apoyado sobre un aparador vecino a la mesa, ya que fijaba la vista en él durante largo tiempo, sin decir nada ni probar bocado. Se quedaba quieto, inmóvil, como una estatua. Esto no era percibido por su madre ni por su hija, que seguían interesadas en su charla. Luego de terminados los postres, Ramírez fue el primero en retirarse de la mesa, y se dirigió a su pequeño dormitorio, bastante prolijo y limpio. Minutos antes de acostarse, hizo una llamada por teléfono, que fue la siguiente. Buenas noches, ¿está el doctor Peralta en casa? De parte de Arturo Ramírez. Él ya me conoce. Sí, es urgente. Al cabo de un rato siguió diciendo, hola, doctor. Necesito que me adelante la visita. Es que las cosas cambiaron un poco, y necesito su ayuda. Necesito hablar con usted. No me siento muy bien, y no puedo esperar hasta el próximo jueves. ¿Cuándo? Mañana. ¿A qué hora? A las 5:30. Está bien, doctor. Gracias. Espero sepa disculpar mi ansiedad, pero necesito hablar con alguien. Tras decir esto pasan las horas, y en el enigmático espiral de la vida vuelve a salir el sol. Con el violento chirrido de un cascajo despertador, nuestro amigo se despierta y vuelve en sí. Serían las 7 de la mañana cuando la pequeña casa volvió a tomar vida. La madre de nuestro amigo también se ha levantado y le ofrece un café con leche, que su hijo agradece con hambrienta cortesía. Y se vuelve a repetir, casi con exactitud, la misma historia de la mañana anterior. Tras un apurado y poco afectuoso beso en la frente, el hijo se despide de su madre, camina unos metros hasta la parada del colectivo, y de vuelta, se golpea la cabeza con tanto ahínco que de tener más fuerza seguramente la revolearía por el aire. Se da vuelta vertiginosamente, como un bailarín improvisado, y corre rumbo a su casa. Vuelve a golpear a la puerta, con tanta fuerza y tanto entusiasmo, que si la sufrida puerta pudiera hablar, seguramente le echaría toda clase de insultos y maldiciones. Abre la puerta la anciana, esta vez sin preguntar quién es, y el hijo, con apuro, le pregunta, ¿no viste dónde dejé anoche la billetera? Antes de acostarme la puse en algún lado, pero no me acuerdo dónde. Entonces la madre, con la mayor agilidad que sus años le permiten, entró a la casa a buscar el objeto perdido, mientras el muchacho, mirándose en un pequeño espejo de bolsillo, trataba de arreglarse la corbata, con tanta ansiedad que el nudo parecía un carozo de aceituna. Casi 5 minutos más tarde regresó la sesentona con la billetera, mascullando entre dientes palabras indescifrables, y diciendo que estaba escondida en no sé qué parte. El hijo tomó la billetera, y con un nada gentil, gracias, se despidió. Al llegar a la parada del colectivo estaba tan o más nervioso que el día anterior. Quién sabe por qué motivo está obsesionado y temeroso. El colectivo llegó mucho más rápido que en la mañana anterior. Nuestro amigo subió y abrió la ventanilla. Intentó tomar aire puro. Su cara era la de un hombre triste, preocupado. Al bajar del colectivo decidió caminar un rato antes de ir al trabajo, ya que le sobraba media hora. Caminaba pensativo, abstraído en algo que lo preocupaba y no podía controlar. Con paso lento y monótono recorría las grises calles de la ciudad, sin prestar demasiada atención a lo que sucedía a su alrededor.
La gente pasaba, indiferente, sin prestarse atención ni mirarse a la cara. El semblante de Ramírez, pálido y preocupado, no sobresalía del de los demás. Muchas de las otras personas quizás también tengan problemas parecidos a los de Ramírez, solo que a nosotros nos interesa este caso en particular. Continuando con su monótona recorrida, le llamó la atención un ciego que intentaba cruzar desde la vereda de enfrente hacia la que estaba Arturo, mientras la gente pasaba, encerrada en sus propios problemas, sin mirar al pobre inválido. Ramírez meditó breves momentos, miró al ciego con más compasión que solidaridad, e igual que el resto de la gente continuó caminando, tratando de encontrar algo más interesante que mirar. Continuaba caminando y observando las diferentes actitudes de la gente, tratando de ver, entre esa fría y desalentada marea humana, algo que lo sacara de su melancolía y le levantara el ánimo. En toda su caminata solo se detuvo unas pocas veces, para ver o escuchar algo que le interesaba. Por un momento le llamó la atención, y le disminuyó la tristeza por unos instantes, un niño que forcejeaba con su madre para que le comprase cierta golosina que se publicitaba en la puerta de un pequeño y amontonado kiosco. Tras una breve pero tierna batalla, el corazón y la cartera de la madre cedieron ante los golosos deseos de su hijo, sacando la mujer de la cartera una pequeña cantidad de dinero, que su hijo recibió con orgullo, tras lo cual fue por la ansiada golosina. El dinero compra todo, hasta la felicidad de un hijo. Mientras el pequeño fue a comprar su dulce regalo, se acercó a la mujer otro niño, de la misma edad de su hijo, pero con una cara que era más de sufrimiento y dolor que de felicidad. Tenía un sucio y endurecido pan en su mano izquierda. Extendiéndole la derecha, le pidió a la mujer unas monedas, con una voz tan desesperada y triste como angurrienta. La señora, que al parecer tenía buen corazón, y muy fácil de convencer, entregó al niño harapiento unas monedas, bastante menos de lo que le había dado a su hijo, que el pequeño recibió con tanta o más alegría que aquel. Este pequeño y simple episodio, que pertenece al fondo de la historia, ya que refleja en parte las reacciones humanas, distrajo a nuestro amigo de sus pensamientos, al menos durante el corto tiempo en que se mantuvo cerca observando todo. Sonrió con satisfacción a la compasiva madre, que respondió a su cortesía con un gruñido indescifrable. Eso le hizo pensar a Ramírez que su amabilidad era solo para con los niños, y que ante el resto de las personas era una más, con problemas y vacilaciones, que forma parte de esa terrible masa humana que todos los días sale de sus casas con caras adustas y severas. Después de alejarse de dicha mujer, le sorprendió sobremanera un grupo de ancianos que se encontraban a pocos metros de allí, sentados en unos bancos de madera, que sirven de descanso a la gente que sale agotada de sus tareas cotidianas, y que desea descansar un poco antes de continuar con sus actividades. Charlaban y reían animadamente, mientras veían pasar a los apurados peatones. Arturo se detuvo a escasos metros de donde estaban los ancianos, con el objeto de escuchar lo que decían. Se quedó admirado nuestro curioso amigo del entusiasmo con el que hablaban los gerontes, perplejo ante el optimismo y la felicidad que irradiaban sus rostros. Escuchó con atención mientras los ancianos recordaban con nostalgia sucesos de su lejana juventud, y se sintió tan atraído por la conversación que no pudo resistir el deseo de participar de ella. Así, lentamente y con cierto temor se acercó a los ancianos y se quedó sin decir palabra, hasta que uno de ellos, con la desenvoltura que otorgan los años, dijo: por ejemplo, miren cuánto mejor estaba todo hace unos años, que fíjense en mi amigo, señalando a Arturo, que joven se mantiene a los 75 años. Tras lo cual se oyeron estrepitosas carcajadas, plenas de desenvoltura y desparpajo. Al término de las risas, de las que nuestro amigo también participó, desplegando una fingida sonrisa, uno de los ancianos le preguntó a Arturo cómo se llamaba, respondiéndole él muy cortésmente, junto con otras preguntas más cumplidas que interesantes. Una vez terminado el inevitable protocolo, Arturo aceptó la invitación de sentarse con ellos, descuidando el horario, ya que faltaban menos de 10 minutos para que comenzara a ser subjefe de personal. A partir de ese momento pasó más de 15 minutos conversando con los ancianos, admirándose una y otra vez de sus ansias de vivir, como después les confesara. Luego de mirar a uno de ellos, Ramírez se le acercó y le dijo, en tono bastante sincero y emotivo: estuve mirándolo bastante seguido y, bueno, usted se parece mucho a mi padre. ¿Por qué lo dice?, replicó el viejo. No sé, tiene un parecido. La cara, la estatura, la forma de vestir, contestó Arturo. ¿Y a qué se dedica tu padre?, preguntó el viejo, con escaso interés. Mi padre murió hace un año, contestó nuestro amigo, bastante emocionado y con los ojos llenos de lágrimas.
Él era obrero, trabajaba en una fábrica de calzado. Trabajó prácticamente hasta los últimos días de su vida. Siempre fue muy trabajador. Él quería tener una familia con buenos recursos, así que decidió que yo estudiara y siguiera una carrera, sacrificando hasta sus bienes más queridos para que nosotros no pasáramos necesidades. Solía contarme que antes de nacer yo la situación era desesperante, porque tenían que trabajar junto con mi madre más de 14 horas diarias, para poder vivir sin demasiadas pretensiones. Y fue así como, poco a poco, fue construyendo nuestra actual casa, y trabajó hasta el final para que las nuevas generaciones tuviéramos una buena posición. ¿Y cuántos hijos debía mantener?, preguntó otro anciano con bastante avidez. Tuvieron una hija antes de nacer yo, respondió nuestro amigo, con bastante emoción, pero murió de pulmonía cuando tenía 2 años. Después tuvieron otro hijo, más tarde nací yo, y no volvieron a tener más hijos. ¿Y su padre, que dice que era tan trabajador, cómo falleció?, preguntó otro, sin disimular su morbosidad. Tenía 64 años, dijo Arturo, con una melancolía que hubiera preferido evitar. Vivía con mi madre. Yo vivía bastante lejos, con mi esposa y mi hija. Un día, estando por terminar una dura jornada de trabajo, no advirtió que una máquina, que él creía detenida, aún seguía en funcionamiento. En un momento, cuando él pasaba por debajo, la máquina bajó de golpe uno de sus brazos de hierro, que cayó sobre la espalda de mi padre. Fue internado de urgencia y sometido a varias operaciones, pero murió luego de un mes de agonía. Después de eso, mi vida no volvió a ser como antes. Profundo pesar causó en los que allí estaban el trágico relato de nuestro amigo, que quizás a partir de ahora nos sirva para comprender algunos de sus miedos y preocupaciones. «¡Qué desgracia! ¿Y qué más recuerda de su padre?», preguntó uno, no muy satisfecho con el emotivo relato que había escuchado. «Muy poco», respondió Arturo muy gentilmente, y sin prestar atención al horario. Dedicaba la mayor parte del día a su trabajo, y en su tiempo libre salía con sus amigos. Lo que más recuerdo de él son sus enseñanzas. A veces cuando terminábamos de comer, me llevaba al jardín, que todavía tenemos, y me contaba historias maravillosas. Algunas todavía las recuerdo, y entre ellas siempre me aconsejaba cosas. Por ejemplo, me decía que lo más importante que tiene un hombre es su trabajo, y que no hay nada comparable a algo que se obtiene con el propio esfuerzo. Recuerdo que me decía que le daba mucha tristeza tener que fabricar zapatos, cuando era joven, y él no tenía dinero para comprar siquiera un par. Así que los demás disfrutaban de su trabajo, mientras él solo podía limitarse a observarlos, como un bien imposible de obtener. Siempre me decía que la principal religión del hombre era la del trabajo, y que Dios era solo el invento de algunos ociosos para no tener que trabajar los días domingos. En su humildad me enseñó muchas cosas, y su pérdida fue verdaderamente irreemplazable para mí, ya que lo necesitaba más que nunca, y creo que nos quedaron muchas cosas por decirnos. En sus últimos días de vida me costaba mucho verlo lisiado, inmóvil, sabiendo que siempre fue tan activo, tan trabajador. Una de las últimas cosas que me dijo, antes de expirar, fue que no le temía a la muerte, ya que había tenido una vida muy feliz y tranquila, y que pensaba que debía ser así, que los viejos debían dejar el camino a los más jóvenes, para que continúen lo que comenzaron aquellos. Pero el recuerdo más vivo que tengo de mi padre es cuando lo veía trabajando en su taller, junto a sus máquinas, o en casa, ayudando a mi madre en las cosas del hogar, o cuando hablaba conmigo en el jardín. Recuerdo que me decía que en la vida uno tiene que dejar algo para los demás, aunque más no sea un recuerdo, que esa es una forma de no morir nunca, porque los muertos siguen viviendo en el corazón de quienes los amaron. El principal recuerdo material que conservo de mi padre es un cuchillo de plata que le regaló a mi madre en su cumpleaños, en el que invirtió sus pocos ahorros, y que era uno de sus objetos favoritos. Ahora lo tenemos sobre un aparador en la casa de mi madre, y a veces lo miro sin cansarme, recordando aquellos viejos tiempos. Para todos los ancianos la historia de Ramírez fue objeto de mucha atención, ya que todos se mantuvieron expectantes, esperando no olvidar ni un detalle, porque seguramente se la contarían a sus familiares y amigos. Al terminar de hablar nuestro amigo, estando todos callados, sin saber quién comenzara a hablar, otro anciano que hasta entonces había permanecido en silencio dijo, ¿y cómo vive ahora? ¿A qué se dedica? Porque creo que dijo que tiene esposa y una hija.
Al terminar el viejo de decir esto, a Ramírez se le llenaron los ojos de lágrimas, y tratando de disimular lo más posible su dolor, y de terminar la charla cuanto antes, se dio cuenta de que había pasado la hora de entrar al banco, por lo cual se disculpó gentilmente de los ancianos, prometiéndoles regresar en otra ocasión. Pero contrariamente a lo que pueda imaginarse, Arturo no fue enseguida a su trabajo, sino que continuó caminando, más triste y pensativo que antes. Con paso lento y triste continuó caminando hasta llegar a una zapatería, donde se detuvo, por varios minutos, a observar los diferentes calzados que allí se exhibían, con una cara bastante acongojada y apesadumbrada, pensando quién sabe en qué tristes y lejanos recuerdos. Después de dejar la triste vidriera, intentó tomar fuerzas, imaginando el cargo que estaba por desempeñar, y se dirigió resueltamente a su trabajo, llegando al banco con media hora de demora. Seguramente no solo la historia de su padre aqueja al muchacho. Hay otra cosa, tal vez más importante y triste, que lo hace temer y vacilar. Media hora después de lo previsto, nuestro muchacho entró a su trabajo. Parecía exteriormente más calmo y seguro de sí mismo, aunque en su interior todavía había cierta preocupación. Cuando ingresó en el banco fue efusivamente saludado por un hombre relativamente joven, que estaba tras una ventanilla, que le deseó mucha suerte en el nuevo puesto, con bastante falsedad. Una empleada le dijo que recordara que estaba a sus órdenes, y que cualquier cosa que necesitara que se la pidiese, que ella haría lo imposible por satisfacerlo. A ambos hipócritas saludos respondió Ramírez con una ingenua sonrisa, tal vez imaginando la cara que pondría Hernández al ver que su ascendido colega comenzaba retrasándose desde el primer día. En efecto, cuando llegó a su nuevo despacho, situado al fondo de un largo pasillo, Ramírez alcanzó a divisar a Hernández tras unos oscuros vidrios, que no dejaban ver hacia adentro con demasiada claridad. Solo unos metros antes de abrir la puerta que lo separaba de Hernández, el muchacho arregló velozmente su corbata mientras pensaba en alguna excusa interesante y creíble para darle a su jefe, con motivo de la tardanza. Al abrir la puerta encontró a Hernández sentado en el escritorio que hasta entonces había sido suyo. Al ver entrar a Ramírez se paró velozmente, casi con ira. «Buenos días, Ramírez», dijo el jefe, con una no disimulada ansiedad, tras lo cual le estiró su mano derecha para saludarlo. Mientras el jefe le daba a Ramírez su breve saludo, su ojo derecho se contraía permanentemente, lo que demostraba cuán nervioso estaba. Esto hizo poner más nervioso al propio Ramírez, que se quedó con su mano estirada, sin ocurrírsele ningún pretexto inteligente. Finalmente le dijo a su superior, con marcado temor: «Sepa disculpar mi retraso, señor Hernández, pero le prometo que no volverá a suceder. A partir de ahora llegaré todos los días con rigurosa puntualidad». El jefe, aunque molesto por la impuntualidad del muchacho, le contestó, con bastante parsimonia: «No se preocupe, Ramírez, a partir de ahora deberá estar ocupado en cosas importantes. Las responsabilidades que tendrá en este nuevo puesto harán que con el tiempo se convierta en el primero en llegar, y el último en irse, ya que seguramente desarrollará su tarea con el mismo tesón y entusiasmo con que ha trabajado hasta ahora». Mientras decía esto estaba entretenido en frotar su brillante calva, como si fuera un poderoso y mágico talismán. «Por eso le deseo toda la suerte que usted merece, y espero que su labor sea reconocida y gratificada a través del tiempo, como lo fue la mía». «Eso espero», contestó Ramírez, volviendo a desplegar una ingenua y melancólica sonrisa. Luego el flamante jefe se retiró del despacho, dejando solo a nuestro héroe, que de inmediato se puso a revisar algunos papeles, que al parecer estaban bastante desordenados. El escritorio era considerablemente más grande que el que tenía antes, con muchos papeles, carpetas, planillas y documentos de todo tipo, además de 2 teléfonos y una máquina de escribir. En los primeros minutos de la jornada, se dedicó a revisar y ordenar los documentos que estaban en los diferentes cajones. Después hizo unas copias a máquina y finalmente revisó los saldos de algunos clientes, pero al poco tiempo comenzaron a presentarse los primeros inconvenientes. Clientes que hacían juicio al banco por diferentes motivos, balances que no cerraban debidamente, numerosas deudas del banco con otras empresas, quejas de algunos empleados por la existencia de cheques sin fondos, y muchos otros problemas a los que antes no estaba acostumbrado. De golpe tuvo que empezar a tomar decisiones, sin consultar con nadie, cargando sobre sus hombros con todas las responsabilidades de lo que hiciere. Finalmente, el rencor de sus antiguos compañeros y las presiones que ejercieron sobre él sus superiores lo hicieron sentir incómodo. Sentía mucho temor debido a las cargas que debía soportar el banco, al borde de la quiebra. Sobre el final del día, después de 8 horas de intensa labor, tenía muchos más problemas por resolver que esa mañana.
Pese a que tenía el poder para hacerlo, no se sentía capaz de tomar algunas decisiones. Casi sobre las 4 de la tarde, cuando Ramírez estaba guardando los papeles hasta el día siguiente, llegó a su despacho Hernández, que con un paternal y algo hipócrita afecto palmeó la espalda de nuestro importante amigo. Con un tono bastante más amistoso que esa mañana, como si hablara con un viejo amigo, le preguntó cómo le había ido en su primer día como subjefe. Entonces nuestro amigo le hizo un pequeño resumen de lo que había hecho durante el día, poniendo especial énfasis en las deudas que afronta el banco y los numerosos juicios que quedan por resolver. Le dijo además que necesitaría ayuda para afrontar esos problemas, porque creía no tener capacidad suficiente para tomar tantas decisiones. Hernández, en tono confidente, se acercó a nuestro amigo y le dijo al oído: mi querido Ramírez, yo sé que usted tiene la capacidad suficiente para tomar estas decisiones, y aún otras mayores, si llegara a ser necesario. No tenga falsa modestia, porque usted sabe tan bien como yo que es una persona muy capaz y muy inteligente. Por eso lo hemos designado para ocupar este cargo. Usted tiene toda la libertad para resolver los problemas que le competen. No se deje presionar, ya que estamos en un periodo de crisis y al borde del abismo, después de 50 años de permanente crecimiento. En estos casos es muy fácil caer en ciertas tentaciones. Le diré una cosa, al decir esto se acercó más a nuestro amigo, como si fuera su confesor, y con una voz más de amigo que de jefe le dijo: estamos en un gran naufragio. Le recomiendo que en vez de buscar salvavidas solo agarre el suyo y aprenda a nadar. Como nuestro muchacho lo miraba atónito, sin poder creer lo que su jefe le decía, se lo expresó más claramente. No vale la pena sacar el agua a baldazos para salvar el barco. Saque provecho de su cargo lo más que pueda y no se esfuerce demasiado. Sería echar lágrimas al río. Solo piense que antes que usted hay otras personas que se beneficiarán con el naufragio. Haga lo posible por no morir ahogado. Usted es inteligente y merece mi confianza, por eso le hablé de este modo. Cuando terminó Hernández su corrupto discurso, nuestro amigo no sabía qué decir, qué hacer ni qué pensar. El sentido de la moral y del trabajo que heredó de su padre estaba ahora en el suelo, hecho trizas. Por un lado se sentía contento por la amistad y la confianza con que lo había tratado Hernández, pero sentía también tristeza al oír esas palabras en boca de su propio jefe. Tal vez en ese momento hiciera una comparación entre la dignidad y la honra con la que había siempre trabajado y vivido su padre, y su situación actual, en la que le recomiendan aprender a nadar para salvarse del naufragio. Quizás también haya pensado en el modo en que su padre luchó toda su vida para que su hijo tuviera un trabajo digno y no pasara necesidades. Todas estas cosas seguramente frustraron e incomodaron a Ramírez, que al cabo de un rato agradeció a Hernández sus francas palabras, diciéndole que tendría en cuenta todo lo que le dijo. Hernández le respondió fríamente: mañana deberá hablar con el gerente general. Hoy no pudo llamarlo pero quiere saludarlo. Trate de ser cordial, y no hable más de lo que debe. Si actúa con discreción seguramente él lo sabrá reconocer. Además, hay un cliente importante que nos pide que, bueno, usted deberá hacer algunos pequeños arreglos en su saldo para que, bueno, no tiene importancia. Solo deberá retocar algunos numeritos y corregir unos documentos. Pero mañana hablaremos mejor, porque hoy ya se hizo tarde. Tras decir esto se retiró, despidiéndose muy cortésmente de Arturo. Habían pasado algunos minutos de las 4 de la tarde. El banco ya había cerrado sus puertas. Nuestro amigo estaba desolado, abochornado por lo que había escuchado. Seguramente entonces recordó las palabras de su antigua compañera, cuando le advirtió que lo usarían para que al cerrar el banco el antiguo jefe quedara inmune. Por un momento se sintió inseguro, desamparado, solo en un mundo en el que no vale la pena sacar el agua a baldazos para salvar el barco, sino aprender a nadar, sin importar quiénes mueran ahogados. ¿Cuántas veces habrá recordado en aquel momento a su padre, sus charlas en el jardín, su cuchillo de plata? Con mucha tristeza y Relájese bastante... y dígame lo que me quería decir con tanta urgencia, que yo lo ayudaré en todo cuanto pueda. El doctor Peralta es un hombre de unos 50 años, de estatura baja y bastante obeso, con unos tupidos bigotes que resaltan su personalidad. Mientras jugaba con un reloj de pulsera, que sostenía con su mano izquierda, escuchaba atentamente lo que decía Ramírez. Acercó su sillón giratorio a donde estaba recostado su paciente, que comenzó diciendo lo siguiente. Ayer sentí la necesidad imperiosa de llamarlo, porque creo que he llegado a un límite en mi vida que no puedo controlar. Cuando estoy pasando uno de los momentos más terribles y angustiantes de mi vida, me dan la noticia de que fui ascendido en mi trabajo, y desde hoy me desempeño como subjefe de personal. Pero interiormente, aunque me cueste decirlo,
Hay otras cosas que siento que me inhiben sobremanera, y que me hacen sentir el hombre más inútil e infeliz del mundo. A cualquier otra persona que le hubieran dado tal distinción hubiera saltado de alegría. En cambio yo hay muchas cosas que no puedo olvidar, vivo pensando en ellas, aunque quiera olvidarlas. Como le decía, mi vida dio un cambio desde hace un año. Ya no soy el mismo que era antes, ni volveré a serlo nunca. Para mí se acabó la felicidad, la vida es solo tristeza y malos pensamientos. No puedo ni podré jamás volver a ser como antes, aunque ponga mi voluntad. Las pocas cosas que me aferraban a la vida han desaparecido en este año, miserablemente. Me costó mucho tomar una decisión, y cuando estaba casi resuelto soy ascendido, soy tenido en cuenta al menos por alguien, y eso me abruma aún más. Estoy ahora en una gran disyuntiva, me veo parado ante dos caminos, y no sé cuál tomar. Por un lado, no tengo la valentía de tomar una determinación drástica, pero tampoco me interesa seguir adelante, porque como le dije antes, la vida ya no tiene sentido para mí. Solo quiero que usted me aconseje y me dé una visión más clara de las cosas. Yo le diré, contestó Peralta, con asombrosa tranquilidad, que no es usted quien debe elegir el camino indicado. Solamente camine hacia adelante, y el camino se le irá presentando a medida que avance. Pero lo necesario es que usted sienta que va avanzando, y para ello necesita no mirar hacia atrás, porque de lo contrario perdería la visión de lo que tiene por delante. Todo en la vida tiene su sentido, nada es en vano. Lo que pasó ya pertenece al pasado, y no lo podrá recuperar. No puede pasar la vida lamentando lo que ya no tiene. Sé que es difícil borrar ciertas cosas, pero piense que lo que pasó del camino ya quedó atrás, y ya no puede volver a él. Pero usted es dueño, en parte, de su futuro. Es quien debe fabricarlo y armarlo, día a día. Imagine que viaja en un tren y mira por la ventanilla. Por un lado ve imágenes que se alejan y que se nublan, y que finalmente se pierden en la lejanía. Puede recordar algunas imágenes que vio hasta ahora, las que le quedaron más grabadas. Ya sabe lo que pasó, pero no sabe ni conoce el camino que falta, ni cuándo ha de terminar el viaje. ¿Qué hacer entonces? Disfrute del viaje, plenamente, sin vivir pensando en lo que dejó atrás. Viva plenamente lo que tiene ahora, que después solo serán recuerdos e imágenes borrosas. Solo piense en aquí y ahora, no piense en lo que hará mañana, ni deje que el pasado lo domine. Trate de aprovechar todas las oportunidades que tenga de superarse, como me dijo que lo han ascendido en el día de ayer. Nuestro amigo, que escuchaba al psiquiatra con gran atención, se mantuvo en silencio durante un corto lapso, al cabo del cual dijo, sepa disculpar mi insolencia, pero lo que usted dice es muy razonable e interesante para un muchacho. Pero yo ya tengo más de 30 años, y un largo camino recorrido, y el que me queda por recorrer no puedo mirarlo con mucha alegría. Hay cosas de las que quisiera olvidarme, pero es imposible. Ha llegado un momento en que la vida se me hace insoportable, me agobia, me cansa vivir. No puedo ni quiero comenzar un camino nuevo. Ni estoy en edad para cambiar mi vida. Siento a la vez una gran culpa y una gran frustración que no son fáciles de olvidar, como árboles que se pierden en la distancia. Me siento como en un profundo pozo, y no tengo fuerzas para salir de él. Lo siento, doctor, pero no tengo alternativa. En estos últimos tiempos estoy llevando una vida gris, y así no vale la pena vivir. Para mí la vida es un martirio, una carga de la que quiero librarme y así pagar todas mis culpas. Mientras decía esto lloraba muy amargamente, con un llanto que haría enternecer a cualquiera, menos al doctor Peralta, que lo miraba con bastante frialdad. Mire, le dijo con bastante paciencia, mientras seguía jugando con su reloj. Usted está pasando por un periodo depresivo lógico tras la pérdida de un ser querido, a lo que se suma un profundo sentimiento de culpa por algo que ha hecho, de lo cual está muy arrepentido. Pero es tonto tratar de librarse de ello por el camino más simple, porque tarde o temprano deberá pagar por sus errores, aunque usted no crea en esas cosas. Yo creo que tiene una gran oportunidad de salir adelante con ese nuevo cargo que le dieron. Trate de poner esmero en su labor, y así irá dejando de lado sus temores. De todos modos, usted es quien tiene la última palabra, aunque le recomiendo que no se encierre en usted mismo y disfrute un poco de la vida, que está llena de sorpresas. Trate de ser feliz con lo que tiene, por poco que sea. Cambiando de tema, ¿tuvo algún sueño últimamente que lo haya inquietado? Preguntó el psiquiatra, tratando de cambiar el sentido de la conversación. Desde la última vez que lo vi, dijo nuestro amigo, con lágrimas en los ojos, tengo uno que se repite casi todas las noches. Estamos comiendo mi mujer, mi hija y yo, y de repente mi esposa se levanta de la mesa y se va. Cuando le pregunto dónde va, ella no me responde.
Al despertarme siento tanta tristeza que no me vuelvo a dormir por varias horas. También tuvo otro sueño anoche, después de llamarlo a usted. Estoy parado mirando hacia abajo, está todo oscuro pero puedo percibir que hay una gran profundidad. En el fondo hay un pequeño punto luminoso. Trato de mirarlo detenidamente, y de pronto me caigo. Cuando sigo cayendo y estoy por ver de cerca el punto, me despierto sobresaltado, transpirado y con un gran miedo. Tengo también otros sueños, pero a los pocos minutos de despertarme los olvido, por más que quiera recordarlos. Le diré una cosa, replicó Peralta, mientras miraba en su reloj los escasos minutos que quedaban de consulta, esos 2 sueños que tuvo tienen una explicación. Yo se la daré, aunque no por eso dejará de tenerlos. El hecho de que algunos no los recuerde es normal. No haga un esfuerzo por recordarlos, porque sería peor para usted. En cuanto al primero, evidentemente usted tiene una gran preocupación por la reciente pérdida de su esposa. La reunión en la mesa es un ejemplo de la unión familiar, ya que ese era el momento en que todos sus integrantes estaban juntos. El hecho de que su esposa se levante y se vaya significa una pérdida. Al preguntarle usted a dónde va, y ella no contestarle, se expresa la tristeza que usted siente al alejarse ella a un sitio desconocido. En este caso, es la muerte. Ella no puede explicarle dónde va, porque tampoco lo sabe. Como puede ver, un sueño aparentemente tonto significa 1000 cosas que existen en su inconsciente, y que usted mismo desconoce. Con relación al segundo sueño, usted está parado en el vacío, ya que no ve nada. Ese vacío es la vida. Su propia vida, alejada del contexto familiar, es un gran vacío. Su propia existencia es un gran vacío para usted. El punto luminoso representa a la muerte. En el vacío de su existencia, la muerte es un punto luminoso muy lejano, al que desea llegar, pero le teme. Finalmente toma la decisión de arrojarse, con la inquietud de llegar a ese punto. Pero nunca llega, ni sabe dónde está ni qué es. Usted le teme a la muerte, porque no tiene vocación religiosa, y quiere llegar a ella por sus propios medios. Pero antes de llegar todo se esfuma y se desvanece, porque así es en la vida. Ramírez hacía un esfuerzo por entender lo que Peralta le quería decir entre líneas, ya que el psiquiatra, buen manejador de su profesión, había llevado a Ramírez a donde él quería, con bastante buen resultado, ya que a partir de allí Arturo pensaría 2 veces antes de tomar una resolución de ese. Finalmente, el psiquiatra, que ya le había regalado más de 5 minutos de su tiempo, decidió poner fin a la sesión, diciendo: considero que su caso es demasiado importante como para hacerlo esperar mucho tiempo. Quiero que vuelva mañana a la misma hora, y que me cuente con la mayor precisión que pueda, cómo fue la muerte de su esposa, y cómo se siente en su nuevo trabajo. Yo trataré de que en poco tiempo más usted vuelva a sentirse tan feliz como lo fue alguna vez. Con estas palabras el psiquiatra despidió apresuradamente a su paciente, que secó sus lágrimas con un pañuelo y se fue bastante apesadumbrado. Seguramente al día siguiente se escucharán importantes y dramáticas palabras, y quizás nos enteremos con más profundidad cuáles son los problemas que aquejan a nuestro amigo. Serían aproximadamente las 7 de la tarde cuando volvió a su casa, apesadumbrado y pensativo. Al llegar fue cordialmente recibido por su madre y por su hija, retribuyendo las muestras de afecto con una fingida y triste sonrisa. A las 8 en punto, como todas las noches, la sesentona trajo otra apetitosa cena, que esta vez consistió en pescado frito con guarniciones y una tarta de ciruela. Estando los 3 reunidos a la mesa, las 2 mujeres le preguntaron con bastante avidez cómo había sido su primer día como subjefe de personal. Arturo les narró todo lo sucedido durante el día, como era su costumbre, sin agregar nada y con escuetas y simples palabras, pero sin embargo omitió contar su conversación con Hernández y las recomendaciones que le dio, limitándose a decir que el trabajo era duro pero que estaba conforme con el nuevo puesto. Después de su brevísimo resumen de lo ocurrido durante el día, nuestro amigo guardó un hermético silencio, mientras la sesentona y su nieta estaban entretenidas en una simple y casera conversación, seguramente ignorando las preocupaciones de Arturo. La niña no miró a su padre durante toda la cena, ni tampoco le dirigió la palabra, siendo en cambio amable y gentil con su abuela. Esto es comprensible ya que nuestro amigo no es afectuoso, y ante los ojos de los demás parece un individuo problemático y encerrado en sí mismo. Casi sobre el final de la cena, mientras Arturo estaba abstraído mirando fijamente el cuchillo de plata de su padre y meditando quién sabe qué cosa, la madre inocentemente le preguntó dónde había ido esa tarde. Él le respondió que había estado trabajando 2 horas más que los demás para cumplir tareas atrasadas.
Luego de levantada la mesa, nuestro preocupado muchacho se retiró a su dormitorio, desde donde permaneció mirando durante casi una hora el viejo jardín, donde por las noches hablaba con su padre. Quizás haya pensado en todo lo que sucedió en su familia en 2 generaciones. Qué distintas eran las cosas antes. Un obrero, que vivió humildemente durante toda su vida, pero que sin embargo obtuvo la felicidad que su hijo, ahora, no puede alcanzar. Seguramente haya otras cosas más que quizás todavía no sepamos de Arturo. Mañana veremos cómo se comporta con las nuevas responsabilidades y compromisos que deberá afrontar en su trabajo, y sabremos qué es lo que sucedió con la muerte de su esposa, que al parecer lo ha hecho retornar a la casa paterna, y que tan traumatizado y preocupado lo tiene en este último tiempo. Veremos cuáles serán los próximos pasos que dará en esta cotidiana y permanente lucha con la vida. Son ya las 7 de la mañana, y nos encontramos en el tercer día que compartimos con nuestro melancólico amigo. En estos 2 días que han pasado hemos descubierto a un hombre triste, preocupado y agobiado por una obsesión enfermiza que lo ata permanentemente a un pasado que quisiera olvidar. Pretende borrar de su mente su vida pretérita pero no lo consigue, siempre hay algo que lo mantiene aferrado a ella. Desea repetir en el presente lo que ya pasó y que no puede recuperar. Su vida actual está llena de tristeza e inseguridades, y cree que para él no existe el futuro. En la charla con el psiquiatra, este le dijo que tenía un gran sentimiento de culpa por algo que había hecho, de lo cual estaba arrepentido. Nosotros todavía no sabemos a qué se refiere, ni cómo piensa encarar su vida en adelante. Es una estricta decisión de él elegir cuál será su futuro. En solo 2 días hemos visto una vida llena de preocupaciones, así como también vimos otras personalidades contrapuestas. Si no hubiéramos tenido la mágica oportunidad de meternos dentro de la vida de ese desconocido, solo habríamos percibido de él una cara triste y preocupada, como tantas otras que forman la gran masa humana de la que hablábamos al principio. Por lo tanto, al haber elegido una persona al azar, podríamos haber escogido a cualquier otra, con una historia y una personalidad totalmente distintas a la de nuestro amigo, pero que ante la perspectiva de otro ser humano habría pasado indiferente. Nosotros tenemos la posibilidad de observar de cerca las actitudes de un ser humano, y su interrelación con los demás. Continuando con nuestra simple y cotidiana historia, decíamos que eran ya las 7 de la mañana cuando Arturo se levantó, bastante apesadumbrado y somnoliento. Esa noche se había sobresaltado varias veces, permaneciendo varios minutos sin poder conciliar el sueño. La madre lo recibió con su acostumbrado desayuno, que él agradeció con una escasísima demostración de afecto. Pocos minutos más tarde, Ramírez volvió a formar parte de la histérica ola de gente que parte diariamente rumbo a sus trabajos, con escaso entusiasmo. Contrariamente a lo que podamos imaginar, esta vez Arturo no olvidó nada en su casa, ya que continuó su marcha hacia la parada del colectivo, con bastante más apuro que el día anterior, recordando tal vez a su superior Hernández. Por suerte esta vez no tuvo que esperar al colectivo, que llegó enseguida. Al llegar a las proximidades del banco le sobraban 15 minutos, que dedicó a caminar por las monótonas y tristes calles de la ciudad, observando con desazón las desabridas e inexpresivas caras de la gente que las recorría. Solo se detuvo por unos breves instantes, a observar a un viejo bastante harapiento y maltrecho, que tocaba lentamente un antiquísimo acordeón, que seguramente lo acompañó durante muchos años, mientras a unos centímetros de él una carcomida alcancía aguardaba que algún corazón bondadoso, pero quedan muy pocos, arrojara en ella unas escasas monedas. El viejo no tenía piernas y estaba apoyado torpemente sobre unas sucias tablas de madera, mientras intentaba tocar con sus hinchados dedos una triste y lenta melodía, que seguramente había aprendido con más práctica que estudio. Su cara era triste y desgarradora, y su piel estaba curtida por el impiadoso sol. Pero pasaba inadvertido para la gente que caminaba apurada, sin tiempo de observar a los demás, excepto por alguna persona que de vez en cuando se detenía a mirarlo, como si fuera un objeto extraño, pero que al cabo de unos instantes se alejaba, dejándole unas ínfimas monedas. Arturo observó detenidamente a ese marginado, y quizás se haya sentido identificado con ese ser extraño y alejado del resto de la sociedad, por el mero hecho de ser distinto de los demás, que sufre en un mundo en el que nadie tiene tiempo para mirar a los otros, y mucho menos de compadecerse de ellos. Tras observar al lisiado durante algunos minutos, el apuro primó ante la compasión.
Sacó una pequeña cantidad de dinero de su bolsillo y la depositó en la gastada alcancía, recibiendo un gesto de agradecimiento del viejo, y volvió a compartir las calles con el resto de los indiferentes peatones, caminando apresuradamente hacia el banco. Al llegar a él fue saludado por algunos empleados que iba cruzando por los corredores, que le brindaban hipócritas y rencorosas sonrisas, y palabras falsas. Cuando entró a su despacho no estaba Hernández en él, y se encontraban todas las cosas en la misma posición en que las había dejado el día anterior. Inmediatamente comenzó a ordenar algunos papeles que había dejado sobre el escritorio, y se puso a realizar su tarea, tratando de sobrellevar y solucionar los problemas que a cada minuto se le presentaban. Aproximadamente 2 horas después ingresó Hernández al despacho, y le dijo: «Ramírez, tengo que hablar unas palabras con usted». «Está bien», dijo nuestro amigo, apartando de sí los numerosos papeles que tenía, y ofreciéndole un café a su superior, que aceptó cortésmente. Como le había dicho ayer, el gerente general no pudo llamarlo en la víspera, y lo va a saludar dentro de unos minutos. Reconozco su capacidad y no quiero, ni es mi intención, subestimarlo, pero como le dije ayer le sugiero que sea lo más discreto posible. Hable poco y solo lo necesario. Acepte y agradezca los consejos que le dé, aunque no comparta lo que dice. Infórmele muy brevemente sobre su actual actividad y sobre las tareas que está desarrollando. Y por sobre todas las cosas, sea amable y dócil con él. Agradezco sus consejos, señor Hernández, pero creo que por el momento no los necesito, contestó Ramírez, con bastante enojo. Yo sé que no estoy acostumbrado a ocupar un puesto jerárquico, ni a tener tantas responsabilidades, pero creo que puedo hablar con tranquilidad con el gerente o con quien sea, y lo haré como me plazca. Yo quiero que entienda que le hablo por experiencia, y que lo hago por su bien, replicó Hernández, bastante ofuscado, ya que no tengo por qué dirigirme a usted con tan sinceras palabras. Además, reconozco que se desempeña en un puesto nuevo y que es un hombre muy eficiente, pero si es tan impertinente con el gerente como lo es conmigo, seguramente él no lo tolerará, y hará que inmediatamente sea alejado de la institución. Además, estimado Ramírez, dijo el jefe en un tono más calmo, no vale la pena ni tiene sentido enojarse con alguien del cual uno puede depender en cualquier momento, siendo tan fácil ser cordial y complaciente. Porque, aunque usted no esté de acuerdo, si quiere triunfar y tener éxito deberá aprender a ser obsecuente y agachar la cabeza cuando sea necesario. Gracias por sus palabras, señor Hernández, dijo nuestro amigo, tratando de contener su ira, pero no será usted quien me diga cómo debo actuar. Seré yo quien decida qué decirle al gerente y cómo hacerlo, asumiendo toda la responsabilidad por lo que diga. El gerente pensó que usted era el hombre indicado para ocupar este puesto. Espero que sus irreverencias no lo hagan cambiar de opinión, dijo el jefe mientras rascaba su calva como si quisiera hacer surcos en ella, y contraía su ojo derecho casi constantemente, tras lo cual se retiró rápidamente y con bastante enojo, sin dejar que Ramírez le replicara nada. Al retirarse el jefe de la oficina, Ramírez reanudó la tarea que había interrumpido para atender a su superior, pensando sin duda qué le diría al gerente, y cómo se dirigiría a él. Sus ganas de superarse y tener éxito no le importan demasiado, ya que estuvo muy irrespetuoso con su superior, sabiendo que éste le comunicaría al gerente su actitud, tan agresiva e inexplicable para Hernández. Media hora después de su entredicho con el jefe, nuestro amigo recibió una llamada telefónica del gerente general del banco, de la cual solo escuchamos lo que dijo Ramírez, que fue lo siguiente. Encantado, señor Benítez, muchas gracias. Espero cumplir mi tarea lo mejor posible. Gracias, señor, pero creo que sus elogios son inmerecidos. Así es, el señor Hernández me transmitió sus disculpas. El trabajo. Al principio me resultó difícil al verme ante algunos inconvenientes que se presentaron. Por ejemplo, hay algunos balances de este último bimestre que no están en orden. También he detectado la existencia de cheques sin fondos. Además, el banco afronta numerosas deudas, y no sé de dónde sacaremos los fondos para, ya sé, señor, pero solo quiero informarle que estamos en rojo. ¿Cómo dice? ¿Usted cree que se podrá salvar este banco de la quiebra? Yo creo que si se encaran las cosas debidamente, ya lo sé, pero al menos sería una salida parcial. No es que lo subestime, señor, usted me preguntó lo que haría, y yo creo que... Sí, señor, tendré los informes para mañana. Hernández. Creo que es un buen hombre para este banco, aunque no es el indicado para ocupar el puesto que desempeña. Ya sé que no soy quien para juzgar a mis superiores, solo emití una opinión. Tampoco yo creo ser el indicado para el puesto que ocupo, aunque agradezco el honor que me han otorgado.
Sin embargo, no me siento capacitado para ocupar un cargo jerárquico. Tal vez a usted le convenga a alguien que piense como usted, y que sea más dócil que yo. Sí, señor, tendré todo listo para mañana. Disculpe mi insolencia, pero estoy acostumbrado a decir siempre lo que pienso, y no sé actuar de otro modo. Está bien, gracias por llamarme. Hasta mañana, señor. Cuando terminó su impertinente conversación con el gerente, nuestro amigo se quedó mirando fijamente su máquina de escribir, tal vez reflexionando sobre su actitud tan agresiva con Benítez, y su anterior charla con su calvo y sumiso superior. Tras meditar durante algunos instantes, nuestro muchacho decidió no darle mayor importancia a lo sucedido, y continuó su tarea, revisando archivos, haciendo anotaciones y ordenando documentos. Sabemos que es un hombre frío y conocemos su desaprensión hacia la vida y su desinterés en tener éxito. Pero al jefe y al gerente seguramente les molestó sobremanera la inadecuada actitud de Ramírez. Aproximadamente una hora después de la llamada telefónica entró en su despacho Hernández, que con mucho enojo y tratando en vano de disimular su furia, se sentó frente a nuestro amigo, corrió unos papeles que estaban sobre el escritorio y le dijo: hace unos instantes me llamó el gerente, quiero que sepa que está bastante enojado con su actitud. Me dijo que usted lo trató en forma muy impertinente y agresiva, que trató de decirle cómo manejar este banco y que criticó desmedidamente su labor y la de otros superiores, entre los cuales tuvo la gentileza de mencionarme, diciéndole que yo no era el hombre apropiado. Ramírez, con una calma inusual, se mantuvo largo rato sin decir palabra, hasta que el jefe apaciguó su cólera. Con voz firme y pausada le dijo: si no recuerdo mal, señor Hernández, hace solo un par de horas le dije a usted que le diría al gerente lo que quisiera y como lo creyese conveniente, asumiendo yo todas las responsabilidades por mis palabras. A cada palabra que agregaba nuestro amigo, Hernández lo miraba cada vez con más furia, esperando que terminara su discurso con bastante ansiedad. Habiéndole dicho esto a usted, no veo el motivo por el cual le sorprende mi actitud, que usted tilda de impertinente y agresiva. Simplemente me he limitado a contestar lo que me preguntaba el gerente. Solo que discrepé con algunas cosas que él decía, y le di mi punto de vista. Le diré una cosa, replicó el jefe, tratando de moderar su tono de voz. Cuando usted era un simple empleado, yo era quien ocupaba este cargo que usted posee ahora. A decir verdad, yo discrepaba con varias cosas que sucedían en la institución. Aún más, me vi obligado a efectuar varias tareas con las que no estaba de acuerdo. Pero nunca fui capaz de contradecir ni exponer mis puntos de vista a mis superiores, sino que acepté lo que decían. Ese es el mejor modo de triunfar. En los años que llevé como subjefe jamás discutí con ningún superior, y es así como hoy tengo unos de los cargos más importantes que puedan ocuparse. En cambio usted quiere hacer valer su opinión contra la de quienes tienen a su cargo la dirección del banco. Aunque usted crea que lo que dice es lo correcto, no podrá hacer valer su opinión por sobre la de sus superiores, y solo creará rencor en ellos, que tratarán de alejarlo y le cerrarán todas las puertas. ¿Qué hacer entonces? Acomódese a las circunstancias y siga el sentido de la corriente, porque es imposible luchar contra ella. Y como le dije ayer, trate de aprovechar su posición mientras dure. Hay muchos saldos que pueden ser modificados, sin que nadie se dé cuenta. Esto se lo digo solo por su bien, intente rectificarse con el gerente, no faltará oportunidad. De lo contrario, no tendrá éxito en la función que desempeña. Cuando terminó de decir esto continuó escarbándose la nariz con más tranquilidad, esperando alguna respuesta de Ramírez. Nuestro amigo miró unos segundos a Hernández, imaginando alguna respuesta, luego ordenó unos papeles que todavía estaban sobre la mesa, los guardó en un cajón de su escritorio. Volvió a mirar a su jefe, meditó otro rato y finalmente dijo: señor Hernández, agradezco sus palabras, pero no todas las personas somos iguales. Yo estoy acostumbrado a decir siempre lo que siento, aunque moleste a quien sea. Le vuelvo a decir que asumo toda la responsabilidad por lo que digo. Si está bien o no lo que digo, no lo sé. Pero es así como pienso, y si el gerente se sintió ofendido por mis palabras ya le dije que busque a alguien que piense como él, y que sea más dócil que yo. No me pienso retractar ni pedir disculpas, aunque me juegue el puesto, sencillamente porque no lo he ofendido. Simplemente he disentido con él. Hernández se quedó admirado de la terquedad y la obstinación de nuestro héroe, que por una tontería estaba a punto de perder el puesto. Mientras limpiaba la perspiración de su calva con un excéntrico pañuelo de seda, con una voz más calma que antes le dijo a nuestro muchacho: usted es muy obstinado, Ramírez.
Yo creo que es una persona muy capaz y eficiente, y que le haría mucho bien a la empresa. Trato de ayudarlo lo mejor posible, ya que le digo todo esto por su bien. Si usted siguiera mis consejos saldría muy beneficiado. Le recomiendo que le pida disculpas al gerente, y que a partir de ahora trate de hacer su tarea con la mayor eficiencia posible. Le daré una última recomendación, y luego actúe como le parezca. Usted es muy inteligente, aproveche hasta donde pueda el cargo que tiene, y sepa agachar la cabeza a tiempo, que eso no irá en desmedro de su dignidad, sino que le resultará muy beneficioso. Se lo digo por experiencia propia. Arturo se quedó pensativo, perplejo ante las palabras de su interlocutor, y al cabo de unos segundos le dijo, ya le dije, señor Hernández, que yo soy responsable de mis actos. No tengo por qué pedirle disculpa alguna a nadie. Y si me permite, tengo bastante trabajo y no quiero retrasarme demasiado. Entonces el jefe se levantó enérgicamente, caminó unos pasos hacia la puerta y le dijo, Ramírez, creo que usted está cavando su propia tumba. No sé quién está más muerto de los dos, contestó nuestro héroe, con marcada ironía. En las horas siguientes, Arturo trabajó tranquilamente, sin preocuparse demasiado sobre cuál sería su futuro, y continuó realizando su tarea con el mismo ahínco que antes. Su cara estaba triste y delataba una gran preocupación. Cuando solo faltaba media hora para que el banco cerrara sus puertas volvió a entrar Hernández, con varias planillas en la mano, y le dijo a Arturo, seguramente usted recordará que ayer le dije algo sobre un cliente importante que necesitaba su ayuda. Al decirle esto el jefe, nuestro héroe se puso pálido, sin saber hasta dónde llegaría la desfachatez del calvo. Balbuceó, sí, algo recuerdo. ¿De qué se trata? Entonces Hernández desparramó sobre el inmenso escritorio un montón de papeles y documentos comerciales, prolijamente encuadernados en varias carpetas de distintos tamaños, que tenían el logotipo del banco. Tal vez inhibido por las actitudes moralistas de Ramírez, dudó un poco antes de comenzar a hablar, hasta que finalmente dijo, estos son los documentos comerciales de este cliente del que le he hablado ayer, el señor Lacarra. Este hombre es uno de nuestros clientes más antiguos e importantes, y además es íntimo amigo del señor Benítez. Es dueño de numerosas propiedades en el interior. Es un hombre muy importante e influyente, está muy conectado. Su padre era también amigo del fundador de este banco, y fue el primero en tener una cuenta corriente en él. Como usted sabe, el banco está al borde de la quiebra, y Lacarra nos puede ser útil en el caso de que haya una liquidación. Para realizar las modificaciones que él quiere son necesarias algunas firmas, como la suya. Por eso quiero que observe los expedientes y la situación comercial de este cliente, y que efectúe los cambios pertinentes. Pero recuerde que es una persona muy influyente y que se relaciona con gente muy importante. ¿Estrictamente a qué cambios se refiere?, preguntó Ramírez. Bueno, usted tiene que arreglar uno de sus saldos, y corregir unos documentos que se refieren a grabaciones impositivas y otras deudas que tiene Lacarra. Pero le garantizo que usted no se verá involucrado en nada extraño. Solo tiene que firmar. Es un pequeño favor que le pide el gerente, le contestó Hernández, en un tono mucho más amistoso que el de hacía unas horas. ¿Y qué pasaría si me negara a efectuar esos ajustes?, preguntó Arturo, en un tono desafiante. En ese caso, por orden del gerente, he redactado su renuncia, que usted deberá acceder a firmar, contestó el jefe. Ya le dije que Lacarra es un hombre muy poderoso y tiene mucho dinero, amén de estar muy conectado con varias personalidades. Le harían la vida imposible. No hay salida, Ramírez, tienen todo a su favor. Pero después de todo, solo se trata de arreglar unos numeritos. Usted no saldrá perjudicado, y al gerente y a Lacarra les haría un gran favor. ¿Cuándo tengo que entregar estos papeles?, preguntó nuestro amigo, con escaso interés. Mañana a primera hora, contestó Hernández. Los pasaré a retirar personalmente. Terminado este corrupto diálogo, el jefe se despidió de Arturo, agradeciéndole con falsas palabras el favor que les hacía, respondiendo este con una hipócrita y forzada sonrisa. Faltando solamente 15 minutos para que cerrara el banco, Arturo, bastante a pesar suyo, se puso a cumplir lo que el gerente le había ordenado, pero se lo veía bastante más nervioso y preocupado que nunca. Quizás haya pensado en ese tiempo infinidad de veces en su padre, en el inválido del acordeón, en los dos niños que pedían, de muy distinta manera, que una señora les diera un poco de dinero, en el ciego al que nadie veía, en los ancianos que añoraban su juventud, en su madre y su hija, en la masa humana que recorre las calles diariamente, en el psiquiatra que juega con su reloj, en su esposa que se levanta de la mesa,
en el gerente que lo acusa de impertinente, en el jefe que le recomienda ser obsecuente y servil, en la muerte, en sus sueños, en sus temores, en sus ilusiones, en su cuchillo de plata. Puntualmente a la hora de cierre del banco, nuestro amigo guardó en un cajón de su escritorio las numerosas carpetas que le había alcanzado Hernández, y aunque ya había realizado los ajustes más importantes, todavía le quedaban algunas cosas por firmar. A las 4 en punto de la tarde, Ramírez salió del banco con mucha tristeza, y más desolado y apabullado que nunca. Tal vez recordó en ese momento las palabras serviles del jefe, que le había dicho que muchas veces tuvo que hacer trabajos con los que no estaba de acuerdo. Estaba triste por haber caído también él en el mismo servilismo. Como todavía le faltaba media hora para su sesión con el doctor Peralta, decidió volver a recorrer las grises y monótonas calles de la apabullada metrópoli, observando esas caras adustas y tristes que circulan por la misma. Luego de caminar durante algunos minutos, decidió esperar que pasara el tiempo en un modesto y pequeño bar, donde permaneció, triste y meditabundo, durante media hora. Al salir del bar tomó un taxi y llegó al consultorio de Peralta a la hora que anteriormente habían pactado. Visiblemente más nervioso que el día anterior, traspasó el largo pasillo y entró al departamento del psiquiatra, donde lo atendió la misma mujer, con bastante desgano, que le dijo que esperara y se relajara hasta que finalice el turno anterior. Si el día anterior estaba triste y preocupado, este día lo estaba mucho más, lo que demuestra que nuestro amigo va empeorando lentamente, obsesionado con sus pensamientos. Al igual que ayer, Ramírez no prestó atención a los cuadros que cubrían las descascaradas y húmedas paredes, manteniendo la vista clavada en el suelo, abstraído en sus temores. Cinco minutos después, el doctor Peralta hizo pasar a nuestro amigo, ofreciéndole una amplia sonrisa. Al terminar los saludos Arturo se recostó, y el doctor comenzó a jugar con su reloj pulsera, y le dijo: ayer le había pedido que comenzáramos la sesión con su relato de la muerte de su esposa. Le pido encarecidamente que se relaje y me repita la historia con la mayor claridad posible. No sé de qué puede servir, dijo Arturo, que le repita la misma historia, ya que se la he contado hace poco más de un mes, y hasta ahora no he percibido mejoría alguna. Sirve de mucho, replicó Peralta, mientras seguía jugando con su reloj. Ya que cuando usted me contó la muerte de su esposa su situación era muy distinta. Ya ha pasado más de un mes y hemos hablado bastante después de aquel relato, y quiero encontrar alguna similitud con lo que me diga ahora. Como quiera, dijo nuestro muchacho, con preocupación. Me casé con ella hace casi 11 años. Yo vivía con mis padres y nos fuimos los dos a un pequeño y modesto departamento que alquilábamos. Tuvimos una hija, que actualmente tiene 8 años. Yo pasaba la mayor parte del día en el banco, ya que para mantener a mi familia debía trabajar varias horas extras. Me iba de casa muy temprano y regresaba a la hora de cenar, donde los tres nos reuníamos y conversábamos. Tenía mucho trabajo y ganaba poco, pero formábamos una familia feliz. Mi mujer pasaba todo el día en casa, realizando las tareas del hogar, pero de repente comenzó a ausentarse. Salía a menudo y no regresaba hasta horas muy tardías. Ella no me decía dónde salía, y yo lo ignoraba, ya que trabajaba casi todo el día. Una noche, cuando estábamos cenando, ella se levantó de la mesa. Al preguntarle dónde iba me contestó que tenía una cosa que hacer, y que después me lo diría. Entonces le pregunté a mi hija, que en ese momento tenía 6 años, y no me supo contestar. Recuerdo que me enojé mucho con ella, porque pensaba que me estaba ocultando la verdad. Al regresar mi esposa a casa, cerca de la medianoche, recuerdo que discutimos mucho. Ella quería explicarme dónde había estado, pero yo no la escuché. Comencé los trámites para pedir el divorcio. Mi hija sufrió mucho en esos días, recuerdo que se encerraba en su habitación y lloraba. Un día en que yo había discutido con mi esposa llegó por la noche a mi dormitorio y me dijo llorando que si nos separábamos ella se moriría de tristeza. Semanas más tarde, recuerdo que era jueves, como hoy. Mi esposa se levantó de la mesa, y antes de irse, como todas las noches, me dijo que lo que hacía era por el bien de la familia. Pasaban las horas y ella no regresaba. Llovía muy fuerte y mi auto estaba descompuesto, no podía ir a buscarla ni pedir ayuda. Yo estaba sentado en un sillón, llorando toda la noche, esperando que volviera. Pero no volvió. Por la mañana llamaron a mi casa diciendo que la había atropellado un colectivo. Hacía solo 3 meses que había muerto mi padre. Fueron 2 cosas muy terribles, que cambiaron mi vida para siempre. Nunca más volverá a ser como antes. Si yo hubiera prestado un poco más de atención en ella seguramente no se habría ido.
Dediqué toda mi vida al trabajo, y descuidé a mi familia. Ahora vivo solo con mi madre y con mi hija. En menos de un año he perdido lo que más quería en el mundo. ¿Qué puedo hacer ahora? Llorar. En este último año he llorado más que en toda mi vida. Cuando Arturo terminó de relatar su dramática historia, el psiquiatra, siempre manteniendo su tono sereno y pausado, le dijo, según las anotaciones que había hecho la otra vez de este mismo relato, usted ha salteado algunas partes. No me ha dicho esta vez dónde iba su esposa. ¿Por qué? No sé a dónde iba, contestó Arturo. Sin embargo, replicó el psiquiatra, usted antes me había dicho que trabajaba en la casa de una tía suya. Así es, contestó nuestro amigo. Pero después esta tía me dijo que solo fue allí un par de veces, las otras no sé a dónde iba. Su hija no sabía nada. Preguntó Peralta. Mi hija me dijo que trabajaba, pero no sabía dónde, contestó Ramírez. La otra vez usted no me dijo que se iba a separar, dijo Peralta, mientras seguía jugando con su reloj. Tal vez lo haya olvidado, pero, ¿qué importancia tiene ahora? Ya todo está perdido, contestó nuestro amigo, con lágrimas en los ojos. Usted no debe decir que todo está perdido, dijo Peralta con su habitual parsimonia. ¿Por qué no es así? Todavía está a tiempo de reiniciar su vida, lo que no quiere decir que reniegue de su pasado. Sé que a usted lo obsesiona pensar dónde iba su esposa, y se aflige por no haber disfrutado de lo que tenía mientras lo tuvo. Pero desgraciadamente todo eso ya pasó y no puede volver al pasado. Como le dije muchas veces, usted no puede corregir su pasado, pero en cambio es dueño de su futuro. Intente incentivarse con algo, y aproveche las oportunidades que tenga de progresar. A propósito, ¿cómo le ha ido en estos 2 días en su nuevo trabajo? A decir verdad, contestó nuestro amigo, con mucha tristeza, en todos los años que llevo de actividad jamás me había sentido tan humillado como en estos 2 últimos días. No sé si influirá mucho mi estado depresivo, pero cuando mi jefe me dio la noticia de mi ascenso no sentí alegría. Al contrario, me sentí abrumado y confundido. Yo estaba acostumbrado a ser un simple empleado, y no tenía ningún ansia de triunfar ni de superarme. Estaba conforme con ser una persona de segunda y pasar inadvertido. Además mi relación con mis compañeros era buena, aunque no soy una persona cordial. Cuando me ascendieron me di cuenta de que alguien confiaba en mí, y eso me hizo sentir aún más incómodo. Peralta, que escuchaba con atención cada palabra de su paciente, al oír esto lo interrumpió y le dijo, me llama la atención que usted, siendo tan joven, diga que quiere ser una persona de segunda y pasar inadvertido. Se siente tan culpable y frustrado por lo que le pasó que no quiere seguir adelante. Entiendo que su padre le haya servido de ejemplo a lo largo de muchos años, pero en vez de conformarse en ser como él y emularlo, debería superarlo, ser más de lo que fue él. Pero quiero que me explique, y le sugiero que se explaye con tranquilidad, por qué se sintió tan humillado en estos días. Antes de ingresar ayer a mi trabajo, dijo Arturo, comencé a recorrer las calles de los alrededores, y me detuve a conversar con unos ancianos, ya que uno de ellos tenía un gran parecido con mi padre, y le conté algunas cosas de él, que usted ya conoce. Me distraje tanto en esa charla que me olvidé de ir al banco, y llegué media hora tarde. Cuando entré a mi despacho estaba mi jefe, bastante malhumorado, que sin embargo trató de disimular su enojo. Yo estuve muy ocupado, ya que en este puesto las responsabilidades son mucho mayores, y trabajé con ahínco durante todo el día. En algunas oportunidades había percibido ciertas irregularidades en el manejo del dinero, y al final del día se lo hice saber a mi superior. Este me dijo con palabras muy elocuentes que como el banco está a punto de quebrar, tratara de aprovechar mi posición lo mejor posible, y me sugirió aprender a nadar para salvarse del naufragio. Sentí tanta decepción que estuve a punto de romper todos esos papeles. Finalmente hoy me pidió que hiciera algunos arreglos en los saldos de un tal Lacarra, que es amigo de no sé quién, y yo me vi en la obligación de hacer esos ajustes, que terminaré mañana, y me siento verdaderamente humillado de haber caído en la misma bajeza que ellos. Pero si no está de acuerdo, dijo el psiquiatra, ¿por qué no se negó a realizarlos? ¿Por qué no tiene amor propio? Me vi en la obligación, ya que tuve una discusión con el gerente y me sentí presionado, porque si no lo hacía tenía la orden de renunciar. Pero le juro que me voy a vengar, y espero que sea pronto, respondió Ramírez, en un tono muy agresivo. Espero que no se enoje con lo que le voy a decir, dijo Peralta, pero usted es una persona muy rara. Por momentos se presenta débil e indefenso, y otras veces agresivo, como ahora. Si está en contra de sus superiores y no quiere hacer el trabajo que le piden, tenga la valentía de negarse. No se limite a aceptar lo que le mandan si no está de acuerdo.
Aprenda a tener amor propio y haga valer su opinión. Lo que pasa es que todavía afloran en usted sus temores, y se siente inseguro de lo que hace. Comience desde hoy a tomarse confianza. Confíe en usted mismo y siéntase importante. Haga valer su opinión y no deje que lo dominen. Es muy difícil enseñarle a un hipopótamo a pelar una banana, por más buena voluntad que ponga, replicó nuestro amigo. Yo soy así y no puedo cambiar. Usted sabe que soy depresivo y no voy a cambiar mi vida, es imposible. No puedo modificar mi modo de ser desde este último año. Ha sido suficiente lo que usted hizo por mí hasta ahora, en todos estos meses, pero no he notado mejoría alguna. Aún más, estoy más cansado que antes. En este último tiempo sufrí muchísimo, ya no soporto más. Realmente, llega un momento, dijo el psiquiatra, en que me siento impotente. Hemos hablado tanto que ya no sé qué hacer para mejorar su estado de ánimo. Sería muy beneficioso para usted si tuviera una inclinación espiritual, si pudiera conversar con alguien que lo guiara desde el punto de vista religioso, pero usted no se siente atraído por ninguna religión. Si tuviera un poco de fe, su situación sería diferente, tendría una óptica distinta de la vida. Pero está muy influenciado por la filosofía que heredó de su padre, la cual respeto pero no comparto. Usted es agnóstico declarado, pero nunca intentó un acercamiento a lo divino, un acercamiento a Dios. Ramírez meditó unos instantes antes de responder, y al cabo de un rato dijo, mi madre quería que fuera católico como ella. Llegué a tomar la comunión, pero cuando comencé a comprender muchas cosas me alejé de la religión, y nunca más me acerqué a ninguna. Mi padre me decía que la única religión válida es la del trabajo, y que es necio que el ser humano quiera tener acceso a lo absoluto. Le pido una respuesta directa, dijo Peralta, mientras jugaba con el reloj. ¿Por qué no cree en Dios? Nuestro amigo miró al psiquiatra por unos instantes, meditó brevemente, frotó las manos y finalmente dijo, yo considero que el ser humano no tiene la capacidad suficiente como para entender ciertas cosas que ve e imagina. Como no puede explicarlas, inventa entes abstractos que suplen ese vacío. Para mí, Dios es solo un ente abstracto e irreal, que no veo ni siento ni percibo, por lo tanto no puedo creer en algo así. Si me pregunta qué es un árbol o un pájaro, puedo contestarle, porque lo veo, lo escucho, por lo tanto creo en él. Pero si me pregunta qué es el vacío no sé qué decirle, y no puedo aventurarme a darle una definición lógica porque no la encontraré. Dios es solo una excusa que usamos para disimular nuestra ignorancia. Peralta se quedó admirado ante la incredulidad de nuestro héroe, y tras tomar nota de todo lo dicho le preguntó, ¿le teme a la muerte? Arturo meditó otro tanto y dijo, yo siempre vi a la muerte como algo ajeno, lejano. No pensaba en ella, hasta que un día vi a mi padre rodeado de enfermeros y médicos. Él me dijo a punto de morir que no le temía a la muerte, porque había sido feliz durante su vida, y no podía hacer nada para evitarla. Recuerdo que solo 2 días antes de expirar, le dije llorando que una persona como él no podía morir. Entonces él me tomó las manos, y las puso sobre su pecho, y me dijo, la vida debe continuar, aunque la gente muera de a poco. No seas egoísta, ya que los viejos debemos ceder nuestro espacio a otros que vengan a completar lo que nosotros comenzamos. Ya hicimos nuestro camino, ahora los que nos siguen deben continuarlo. Solo me duele pensar que dentro de poco no seré nada, solo un montón de polvo y cenizas. Yo ya no estaré físicamente, pero si me recuerdas seguiré viviendo en tu corazón, para siempre. Al terminar de decir esto, Arturo comenzó a llorar desesperadamente, y entre sollozos y gritos desgarradores dijo, no lo soporto, doctor. Los extraño, no puedo vivir sin ellos. Me han quitado, me han arrancado el corazón. Si es que existe un Dios, ¿por qué admite tanto dolor? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Acaso no es omnipotente? ¿Qué mal he hecho yo? ¿Por qué debo sufrir así? No puedo seguir, doctor. No tengo la fuerza de mi padre. Él, aún muerto, sigue viviendo en mí. En cambio yo soy un muerto, un montón de podredumbre y basura. Le temo a la muerte, pero la vida me hastia. Quedó sumamente admirado Peralta de la histérica reacción de nuestro amigo, a tal punto que decidió continuar con la sesión 10 minutos más de lo previsto, ya que el tiempo había acabado. Le pareció que pese a estar sumamente excitado nunca había hablado con tanta franqueza. Intentó calmarlo y le dio un sedante. Una vez aposentados los ánimos el psiquiatra retomó la conversación, diciendo, obviamente usted se ha irritado al recordar hechos que preferiría olvidar, pero que lo acosan constantemente. Según usted acaba de afirmar, le teme a la muerte, pero está cansado de vivir.
Sería ridículo decirle ahora que disfrute del presente y piense solo en el futuro, porque su caso es mucho más grave y más complejo de lo que pensaba. Igualmente sigo sosteniendo que necesita una ayuda espiritual y un sustento religioso, pero eso ya corre por su propia voluntad. Por lo que he oído, sus padres tenía convicciones muy fuertes, que usted quiere emular en vano. En cuanto a su temor a la muerte, si tuviera vocación religiosa no le temería. Recuerdo que no hace mucho usted me comentó con énfasis la triste forma en la que murió su padre. Me acuerdo de algo que escuché hace muchos años, cuando era muy joven, que comparaba a la vida con una representación teatral. En una obra de teatro, cada actor se caracteriza como un personaje distinto, y cumple su papel de rico, pobre, rey, religioso, laico, bueno, malo, hombre o mujer. Al terminar la función, cada cual se saca su disfraz, y todos son iguales. En la vida real, también cada uno cumple su papel, rico, pobre, rey, vasallo, etc. Al llegar el momento de la muerte todos se transforman igualmente en polvo, cenizas y podredumbre. Quiere decir que ante los ojos de la muerte somos todos iguales. Ricos, pobres, buenos, malos, todos se transforman en cadáveres en putrefacción. Usted no sabe cuándo se topará con la muerte, pero no la busque. Si la vida no tiene sentido para usted, tome como ejemplo a su padre, y tenga la valentía de seguir viviendo. Nuestro amigo escuchó atentamente las palabras de su psiquiatra, que le preguntó, ahora que está más tranquilo, quiero hablar con usted de algo que hasta este momento no hemos conversado nunca. ¿Cómo es la relación con su madre? Arturo se estremeció ante esta pregunta, y un tanto avergonzado respondió, con mi madre nunca tuve una relación muy fluida, ya que la figura de mi padre abarcaba todo. Reconozco que nunca fui un buen hijo, y así como recuerdo las charlas con mi padre en el jardín, a mi madre la recuerdo tras un montón de espuma lavando la ropa, o enojándose conmigo por cualquier cosa. La irritaba mucho la personalidad avasallante de mi padre, que la obligaba a esmerarse mucho más para llamarme la atención. Creo que mi madre me quiso pero no pudo demostrármelo, y eso le causó una gran frustración. Recuerdo que se enojó mucho conmigo cuando por influencia de mi padre me alejé de la iglesia. Pese a que esa decisión fortificó mi relación con mi padre, hizo que durante más de un año mi madre no me dirigiera la palabra. Allí comencé a tenerle rencor. Nuestro problemático amigo se quedó meditando, y al cabo de un rato dijo lo siguiente, sé que usted trata de ayudarme lo más posible, pero como me dijo antes, soy un hombre muy raro, y pese a todos sus esfuerzos no he notado ninguna mejoría. Sé que se ha acabado el tiempo de esta sesión, pero mañana quisiera hablarle un poco más sobre mi nuevo trabajo, para que me ayude a tomar alguna decisión. Mañana será imposible, dijo el psiquiatra. Es viernes y pasaré todo el fin de semana con mi familia. Pero el lunes o martes nos podremos volver a ver. Cuando Peralta terminó de decir esto, nuestro amigo se puso pálido y comenzaron a temblarle las manos. Dijo con voz entrecortada, creo que 4 días son demasiados. Es una espera muy larga para mí. Comprendo su angustia, le respondió el psiquiatra, pero tengo derecho a descansar. Atiendo a mucha gente con diversos problemas, y eso ocasiona un gran desgaste. Además debo cuidar a mi familia, y disfrutar con ella mis ratos libres. Si está tan preocupado, de todos modos, lo espero el lunes a última hora. Le sugiero que descanse en estos días, y que tome nota de todo lo que quiera decirme, para no olvidarse. Sin embargo, antes de que se vaya quiero hacerle un pequeño cuestionario. Entonces sacó de un cajón de su escritorio una planilla, tomó una lapicera y prosiguió diciendo, en estos 2 minutos que le otorgo, le mencionaré algunas palabras. Usted me dirá con absoluta sinceridad lo que le representan. Le ruego encarecidamente que me dé respuestas cortas y sinceras. Después de aprestarse para escribir, este fue el diálogo que mantuvieron el psiquiatra y su obsesivo paciente. Madre. Supongo que he sido un mal hijo, sin embargo ella me quiere. Padre. Mi maestro, mi compañero, mi instructor, mi amigo. Vida. Vivir es morir de a poco, estoy cansado de vivir. Muerte. Es estar inconsciente, es la nada, el vacío, es un punto luminoso al que nunca se llega. Dios. Es una excusa para disimular nuestra ignorancia hacia lo absoluto. El más allá. Es solo una quimera. El trabajo. El único medio para subsistir. Los sueños. No sé, no soy psiquiatra. ¿Quiere agregar algo más? Por el momento no,
Solo quiero agradecerle todo lo que está haciendo por mí. El doctor Peralta tomó nota de todo lo que le dijo nuestro amigo, y lo despidió con un cordial saludo. Serían aproximadamente las 7 de la tarde cuando Ramírez salió del consultorio del psiquiatra. Bastante más apesadumbrado que el día anterior, y aún no repuesto totalmente de la crisis nerviosa que había sufrido hacía algunos minutos, se dirigió a su casa. Al llegar fue recibido por la sesentona, que le dijo que tenía una sorpresa. Al entrar se encontró con un hombre unos años mayor que él, de estatura media, rostro enjuto y talla pequeña, que al verlo llegar se levantó apresuradamente del sillón donde estaba sentado y corrió a saludarlo, diciéndole: «Supongo que no esperabas que viniera. Estoy tan ocupado últimamente que dispongo de escaso tiempo libre, sin embargo quise venir a saludarlos, y a ver cómo se encuentra nuestra madre». Mientras pronunciaba este tonto discurso, esbozaba constantemente una amplia sonrisa, clara señal de que tiene un carácter bastante diferente al de su hermano. Nuestro amigo, al escuchar tan cordial recibimiento, le brindó a su hermano una sonrisa hipócrita, y le agradeció su visita con falsas palabras. En los siguientes minutos, Arturo trató de conversar fluidamente con su hermano, esforzándose para que éste no se diera cuenta de su depresión. Como es su costumbre, a las 8 en punto la sesentona quiso homenajear a su hijo con una abundante y apetitosa cena, que consistió en carne asada con salsa de tomates y un postre que había traído el cordial invitado. Durante el tiempo que duró la comida, el hijo mayor fue el centro de la conversación, ya que charló animadamente con las dos mujeres, mientras que Arturo se limitaba a escucharlos, sin decir palabra. Casi al final de la cena sucedió lo inesperado. Cuando todos estaban conversando tranquilamente, nuestro amigo, hasta ese momento silencioso, comenzó una discusión que seguramente habría terminado en pelea, de no ser por la intervención de la madre de ambos, que aposentó los ánimos. Según lo que se habló esa noche, el hermano mayor tiene un carácter totalmente distinto al de nuestro muchacho, ya que es una persona sumamente afectuosa y cordial, amén de ser muy adinerado. Como el hermano mayor vive bastante más lejos de su madre de lo que quisiera, según sus propias palabras, aprovechando el próximo fin de semana decidió invitarlos a su quinta, invitación a la que accedieron muy gentilmente las dos mujeres, pero no así nuestro amigo, que se negó rotundamente, en estos términos: «Lo siento mucho, Ernesto, pero creo que no tengo ánimo como para ir allí. Sé que a mamá y a mi hija les hará muy bien pasar el fin de semana en la quinta, pero yo soy bastante solitario y prefiero quedarme solo». El hermano, al recibir el discreto rechazo de Arturo, decidió arrojar la primera piedra, que desencadenó la discusión, al decir: «A decir verdad, Arturo, no esperaba otra respuesta. No entiendo tu carácter tan belicoso. Estás muy encerrado, ermitaño. Comprendo cuán grave es tu estado de ánimo, pero no se puede llorar permanentemente a los que ya no están. Te estás martirizando». «Pasaron cosas muy tristes para mí en este último tiempo», replicó Arturo. «Cosas que no puedo olvidar. Somos de muy distinto carácter, desde que murió papá mi vida cambió, y no volverá a ser como antes. En cambio vos continuaste con la tuya sin problemas, como si nada hubiera pasado. Es que no se puede vivir llorando a los muertos, hay que seguir adelante», dijo Ernesto. «Pero vos te seguís frustrando solo. Hay que olvidar el pasado y tratar de sortear todos los obstáculos. Hay que intentar mejorar, abrirse camino uno solo. Yo creo, y perdón por lo que voy a decir, que vos viviste siempre en función de los demás. No supiste abrirte camino, y por eso nunca llegarás a ser nada importante. Viviste pendiente de lo que decía papá, tratando de imitarlo. Pero, ¿qué fue él en su vida? ¿Qué logró con tantos años de trabajo? Logró vivir en la miseria y ser un bohemio fracasado, conformándose con lo poco que tenía, sin el menor instinto de superación. A él solo le interesaban sus amigos y su deplorable trabajo, nunca llegó a ser medianamente importante porque le gustaba vivir en el fracaso, y contarles a todos sus desgracias. Siempre lo admiraste como a un héroe y quisiste imitar su filosofía de la vida, y lograste ser un mediocre como él. Él esperó siempre que lo condecoraran por su buena labor, pero en el fondo le gustaba vivir como un pobre. ¿Te acordás lo que decía siempre? No quiero ser rico ni poderoso, solo me conformo con un techo para vivir y un pedazo de pan para ir tirando. Eso era papá, un pobre fracasado que nunca quiso triunfar. Sé que no vivimos en una sociedad ideal y que es difícil alcanzar el éxito, pero hay que vivir y luchar por algo, aunque sea una quimera. No debemos conformarnos con ser uno más. Debemos tratar de ser nosotros mismos.
Ramírez escuchó todas las palabras de su hermano, y pese a su ira siguió atentamente todo lo que dijo sin interrumpirlo. Cuando terminó de hablar, le replicó: no sé a qué se debe tanto odio contra tu padre, seguramente a que nunca te quiso. Pero lo quieras o no, tendrías que reconocer que fue tu padre, y por eso solo merece respeto. Si él estuviera aquí te habría pegado una cachetada, y se avergonzaría de tener un hijo tan despótico. Además, estás confundiendo fracaso con humildad. Papá siempre vivió así porque era muy humilde, nunca tuvo riquezas porque era rico en afecto. Él jamás hubiese sido capaz de visitar a su madre de vez en cuando para saber si aún no ha muerto, y hacer ostentación de su riqueza. No pienso ir a tu quinta ahora menos que nunca. Así como se avergonzaría nuestro padre, yo me avergüenzo de tener un hermano tan despótico y desalmado. El hermano mayor, ya sin disimular su enojo, levantando aún más la voz, dijo: obviamente estás siguiendo los pasos de papá, te estás encerrando en tu propio mundo, sin mirar al exterior. No vine aquí a hacer ostentación de nada, sino que simplemente les he hecho una invitación amistosa, no tergiverses las cosas. Además, no vine a hablar de los muertos, porque para mí el pasado ya quedó olvidado. Yo solo pienso en el presente y en el porvenir, porque deseo mejorar cada día más, y trato de vivir cada vez mejor. Evidentemente estás atado a la sombra de papá, y con tu forma de ser terminarás enterrándote junto a él. Nuestro amigo, que ya se había levantado de la mesa y estaba sentado en un sillón, escuchaba aparentemente con indiferencia lo que decía su hermano. Después de un largo silencio murmuró, con la voz entrecortada: yo les llamo a los muertos mis amigos, y les digo a los vivos mis verdugos. Una de las cosas que una vez me dijo mi padre fue que en la vida todos teníamos que dejar algo a los demás, algún recuerdo, así cuando no estemos nos seguirán recordando, porque los muertos siguen viviendo en el corazón de quienes los amaron. En cambio hay otros que solo viven por costumbre, que están muertos en vida. Al decir esto miró a su hermano con tanto odio que hubiera preferido verlo muerto. No me interesa la filosofía barata de papá, contestó Ernesto en un tono más calmo, tratando de poner fin a la discusión. Considero que es ridículo que discutamos por una cosa así. Sugiero que pongamos fin a esta tontería y que olvidemos todo lo que dijimos, que sin duda ha sido malo para ambos. La sesentona, que como buena madre percibió las intenciones pacifistas de su hijo mayor y el afán bélico de Arturo, decidió cambiar la conversación y aposentar los ánimos. Intentando obviar el clima tenso que reinaba en ese momento, comenzó a elogiar el postre que había traído su hijo, y se retomó de esa forma la conversación casera. Arturo decidió retirarse a su dormitorio. En la media hora siguiente madre e hijo continuaron conversando animadamente, mientras nuestro amigo se quedó en su habitación, observando el jardín que lo ata a viejos recuerdos y llorando amargamente. Entretanto, la sesentona trató de disculparse con Ernesto, pidiéndole perdón por los malos momentos, y diciéndole que Arturo está cada vez más atormentado y apesadumbrado. Hemos observado, en esta casera discusión, las discrepancias que existen entre los dos hermanos. Uno trata de olvidar su pasado, e intenta ser mejor en el porvenir, y mejorar cada día. El otro se aferra a un pasado que no puede repetir y siente una gran nostalgia por lo perdido, se siente solo y sin afecto. Casi una hora después de terminada la cena, Ernesto, su madre y su sobrina salieron rumbo a la quinta. Arturo despidió a su madre con un beso en la frente y saludó efusivamente a su hija, pero en cambio se mostró hostil con su hermano, al que le extendió la mano sin decirle palabra. Cerca de las 11 partieron los tres, y la casa quedó prácticamente desierta. Nuestro amigo permaneció varios minutos observando el añejo cuchillo de plata que le había regalado su padre. Abstraído en sus pensamientos, deambuló por toda la casa durante una hora, mirando cada rincón con nostalgia y tristeza, hasta que finalmente se acostó y quedó dormido. Otro día más ha concluido. Mañana se iniciará el cuarto día que compartiremos con nuestro problemático amigo. Un día que seguramente será parecido a todos, pero único e irrepetible como cada uno. Durante esa noche, nuestro amigo se mantuvo algunas horas despierto, meditabundo y con una evidente preocupación, pasando largo rato sin poder conciliar el sueño. Los escasos momentos en que pudo dormir se despertó sobresaltado y perspirado. Sin duda, sus miedos y preocupaciones lo tienen acorralado. Quizás en esos momentos de soledad haya meditado sobre el camino a seguir, y sobre sus extensas y poco fructíferas conversaciones con Peralta.
Un par de horas antes de lo habitual, nuestro amigo se levantó y comenzó a recorrer todos los rincones de la casa, tratando de descubrir quién sabe qué recuerdos, qué secretos casi olvidados. Finalmente llegó la hora de ir al rutinario trabajo, y Arturo se encaminó hacia él, no sin antes colocar sobre la mesa 2 sobres vacíos de correo, sobre los cuales apoyó el cuchillo de plata, a manera de pisapapeles. Luego sobrevino la rutinaria historia. Tomó el colectivo, llegó con tiempo de sobra y comenzó a recorrer las grises y tumultuosas calles de la metrópoli. Antes de ingresar a su trabajo, nuestro obsesivo amigo llegó a una pequeña zapatería. Tras permanecer algunos minutos mirando la vidriera, con osadía se dirigió a un empleado y le pidió, de muy mala manera, que le mostrara los zapatos más caros. El empleado se metió en un cuarto interno, y a los pocos instantes salió con una caja con 2 lujosos zapatos, y se la dio a nuestro muchacho. Antes de que Arturo se los probara, el vendedor quiso persuadirlo para que comprara otros, de precio más bajo, pero que eran tan parecidos a esos que nadie notaría la diferencia. Pero Arturo le respondió que eran esos zapatos los que él deseaba comprar. Mientras nuestro amigo continuaba probándose los zapatos, el vendedor siguió insistiendo en que, si lo deseaba, había otros más baratos y de igual calidad, contestándole a Arturo que no le interesaba el precio, y que quería esos zapatos. Al ver el zapatero la actitud de su terco cliente, le dijo que los debía pagar al contado. Arturo le extendió una gran cantidad de dinero y se los pagó. Una vez terminado el trámite comercial, el vendedor le preguntó si los quería envolver, contestándole nuestro amigo que no hacía falta. Para sorpresa y admiración de todos, cuando ya el zapatero se había alejado de Arturo y este quedó solo, con sus flamantes y caros zapatos en las manos, se paró frente a la puerta del local, y delante de todos los curiosos y anonadados transeúntes extrajo de su bolsillo izquierdo una filosa navaja, y con tanto odio como desparpajo comenzó a destrozar su calzado nuevo, con tanta furia, que de no haberlo conocido antes, hubiésemos pensado que estaba loco. Mientras realizaba este morboso desperdicio material, fijaba sus redondos e hinchados ojos en el maniático movimiento de la inquieta navaja, mientras sus manos actuaban con una gran rapidez. Estaba absorto, como poseído por una ira irrefrenable, rozando casi con la locura, como si con ese insólito hecho pudiera redimir la frustración y el fracaso de su padre, que en el eterno espiral de la vida se había repetido en él. Mientras Ramírez hacía pedazos los tan preciados zapatos, toda la gente que se había agolpado alrededor le gritaba con fuerza que llamarían a la policía. Otros, que habían encontrado en nuestro amigo una diversión momentánea, miraban azorados y con cierto temor, esperando que el loco hiciera algún otro desastre para poder comentárselo a sus amigos. Pero Ramírez no escuchaba, ni veía, ni sentía nada. Solo le importaba destrozar los costosos zapatos, odioso símbolo de la miserable vida que había llevado su padre. De una forma u otra, todos estaban expectantes a lo que hacía nuestro desdichado héroe. Algunos gritaban y lo insultaban, otros lo miraban con asombro. Estos comentaban entre sí qué caso patológico sería, aquellos observaban de lejos, tratando de no descuidar sus ocupaciones rutinarias. Pero nadie era capaz de detenerlo, ni aún de acercarse a él. Sin dudas, nuestro amigo había caído en el pozo más bajo desde que comenzamos a observarlo. Una vez que los lujosos y codiciados zapatos se convirtieron en una maraña de tiras de cuero e hilachas, se acercó a donde estaban los absortos clientes, arrojó los desperdicios al suelo, y sin decir palabra salió y se mezcló entre la masa humana, dejando extrañados a todos los curiosos, que luego continuaron con sus actividades habituales. Unos minutos después del insólito incidente, nuestro héroe llegó a su trabajo, aparentemente más confiado en sí mismo que nunca. Cuando entró a su despacho, sin perder tiempo sacó de un cajón de su escritorio los documentos de la carra y continuó con lo que había dejado el día anterior. Media hora después llegó Hernández, que con un tono bastante amistoso le dijo: «Buenos días, Ramírez, espero que haya hecho todo correctamente, aunque descarto su capacidad». Nuestro amigo juntó y ordenó todos los documentos, y sin decirle palabra a su superior se los entregó. Este los observó por unos instantes y le dijo que todo estaba bien, y que Benítez agradecía su colaboración. Una vez que Hernández se retiró, nuestro amigo continuó realizando su trabajo de rutina, aunque a desgano. En las 4 horas siguientes revisó saldos, realizó copias y otros trabajos menores, dejando de lado aquellos en los que debía tomar decisiones. Hasta que en cierto momento volvió a entrar Hernández, con bastante apuro, que le dijo a Arturo: «Ramírez, tengo que pedirle otro favor, que usted deberá aceptar». Nuestro amigo miró con desconfianza al calvo jefe, y le preguntó qué era lo que debía hacer.
Entonces Hernández se sentó frente a él, sacó su extravagante pañuelo de seda, se secó la calva y enjugó su rostro, y le dijo: espero no lo incomoden a usted estos continuos favores, pero deberá cumplirlos aunque no le guste. Como usted sabe, el gerente tiene muchos amigos y debe cuidarlos, máxime considerando la crítica situación por la que atravesamos. Esta vez es algo mucho más simple que el trabajo anterior. Nuestro jefe conoce a un hombre, el señor Hidalgo, que es muy poderoso y tiene mucho dinero, y puede ayudarnos bastante en caso de necesitarlo. Este señor Hidalgo es cliente de nuestro banco y tiene, como decirle, unos amigos que podrían trabajar en nuestra institución. Pero para eso habrá que despedir a algunos empleados, no sé si usted me comprende. Verdaderamente, no comprendo demasiado bien, contestó Ramírez, lacónicamente. Lo que le quiero decir, estimado Ramírez, dijo Hernández, es que usted es quien tiene la responsabilidad directa de aceptar o despedir a los empleados. Para aceptar a los que pide Hidalgo, usted deberá despedir a 7 empleados, con menos de 20 años de antigüedad. Tenga en cuenta que Hidalgo es un hombre muy influyente, y que nos puede ser útil en más de una oportunidad. Y como yo soy el único que tiene esa responsabilidad, ¿qué pasaría si me negara a efectuar esos despidos?, preguntó nuestro amigo con bastante prepotencia. En ese caso, replicó el jefe, como le he dicho ayer, tengo orden del gerente de pedirle su renuncia. Después de todo, Ramírez, solo son unas cuantas firmitas. Además los despedidos serán indemnizados, y aunque usted no lo quiera, quedarán cesantes de todos modos. Piense que con estas cosas usted se juega el puesto. Hágame caso, aprenda a nadar y sálvese a tiempo. Le conviene ser oportunista, no le darán ninguna medalla por buena conducta. Aquí le dejo los legajos de esos empleados. Los pasaré a buscar en un par de horas. Tras decir esto se retiró apresuradamente, dejando a nuestro amigo los legajos de los 7 desdichados empleados. Ramírez observó con atención los 7 legajos, y quizás haya encontrado en ellos los nombres de algunos viejos compañeros. Meditó un largo rato, leyó todo con atención, hizo comparaciones, los leyó una y otra vez y finalmente los guardó, sin escribir nada, en un cajón de su escritorio. Luego continuó realizando trabajos intrascendentes y rutinarios, dejando de lado aquellos en los que debía tomar alguna determinación importante. Sin duda estaba demasiado alterado como para tomar decisiones, aunque exteriormente se lo veía más seguro de sí mismo que nunca. Pasaban los minutos, y los 7 legajos aún seguían guardados. Al cabo de 2 horas llegó el calvo jefe, y otra vez volvió a suceder lo inesperado. Serían aproximadamente las 3 de la tarde cuando entró Hernández al despacho de nuestro héroe. Mientras apoyaba su robusta figura sobre el marco de la puerta, le dijo: bien, Ramírez, vengo a buscar los legajos que le di hace 3 horas. Quiero que sepa que el gerente está complacido por su actitud, y le agradece todo lo que hizo por el señor Lacarra. Cuando el jefe terminó de decir esto, nuestro amigo se incorporó de su silla, se apoyó sobre el extenso escritorio, y con desenvoltura le dijo: sepa usted, señor Hernández, que no estoy de acuerdo con estos despidos, ni con las actitudes de Benítez, y me niego rotundamente a firmar esos despidos. Al terminar de decir estas palabras le alcanzó a su superior los 7 legajos. Este se puso pálido ante las rebeldes palabras de Arturo. Una vez recogidos los legajos, y aún sin reaccionar ante la actitud de Ramírez, le dijo: no me extraña su actitud, Ramírez, ya que ha tenido otras similares en estos últimos días. Debo decirle que me ha decepcionado. Yo pensé que usted era una persona inteligente y por eso decidí ascenderlo, ya que era trabajador y cordial, pero al darle un poco más de poder se ha extralimitado, tratando de pasar por encima de sus superiores. Traté de prevenirle muchísimas veces lo que sucedería si seguía manteniendo esa actitud. Le he aconsejado muchas cosas, sin tener por qué hacerlo, y a cambio de eso he recibido actitudes desagradables y palabras rencorosas. Sin embargo, confío en sus cualidades más allá de sus impulsos. Le propongo que recapacite. Volveré a buscar los legajos dentro de 1 hora. Pero nuestro amigo, que estaba seguro de lo que hacía, se acercó a su jefe y le dijo: aunque me diera 1000 siglos no lo haría. Algunos de esos empleados fueron muy buenos conmigo. No accederé a echarlos para complacer un capricho del gerente. No es ningún capricho, replicó Hernández, el señor Hidalgo es muy importante y puede sernos muy útil en el futuro. Ya sé que es difícil despedir a sus propios amigos, pero al luchar contra el gerente está usando una espada de doble filo. Está jugando con fuego. Cualquier cosa que haga mal puede poner en peligro su puesto, y más de 12 años de trabajo.
Arturo escuchaba las intrascendentes palabras del sumiso jefe, y finalmente, con más audacia que premeditación le dijo: será mejor que cerremos la puerta, lo que le quiero decir no deseo que lo escuchen los empleados. Tras decir esto corrió la obesa figura del jefe, que seguía apoyado en el marco de la puerta, y luego de invitarlo a tomar asiento, cerró la puerta y continuó diciendo: quiero hablar algo con usted. Deseo que no me interrumpa hasta que termine, ya que se trata de algo muy importante, y será lo último que hablemos. Hernández, al darse cuenta de la crudeza de la situación, intentó persuadirlo para que rectificara su actitud y pensara bien lo que le iba a decir, recordándole que ponía en juego 12 años de trabajo. Pero Ramírez ya tenía decidido lo que iba a decir, y desoyó los consejos de su superior una vez más. Mientras guardaba en los cajones todo lo que había sobre el escritorio, le dijo: como usted sabe, Hernández, llevo más de 12 años trabajando en este banco, pero nunca me había sentido tan humillado como en estos 3 últimos días. Quiero que sepa de que estoy cansado de que me trate como a un idiota. Ya que tuvo la gentileza de ascenderme, déjeme actuar según mis principios, y no me presione constantemente. Cuando era un simple empleado, veía en usted un ejemplo de dignidad y sacrificio, pero me he dado cuenta de que es un hombre bajo y despreciable, al que no le importa el daño que cause a los demás, con tal de conseguir lo que desea. Si al gerente y a sus superiores les gusta la clase de gente como usted, a mí no. No quiero caer en sus mismas bajezas y humillaciones. No pretendo ganarme una medalla de buena conducta, como dice usted, pero tampoco quiero escalar posiciones a través de artimañas y suciedades. No estoy de acuerdo con la hipocresía que hay en este banco, ni en sus administradores. Tal vez usted no me comprenda porque hace mucho tiempo que trabaja así, pero yo soy hijo de un trabajador muy humilde que murió sin haber dañado jamás a nadie, ni herido su dignidad. Para terminar, señor, le haré un gran favor a Benítez y a su hidalgo amigo: en vez de tener 7 tendrá 6 empleados nuevos, ya que el 7º podrá ocupar el puesto de subjefe de personal. Yo renuncio, señor Hernández. No quiero aprender a nadar para no ahogarme, renuncio a todo. Siento haberlo defraudado, aunque soy yo quien está más decepcionado. El calvo jefe se quedó espantado con las francas palabras de Arturo, y no se atrevió a contestarle, seguramente pensando que todo lo que le diría sería otra vez en vano. Inmediatamente, y sin hablar nada más, nuestro amigo firmó su renuncia al cargo, tirando de esa manera por la borda 12 años de sacrificio. Una vez firmada la renuncia, y cuando Arturo estaba a punto de retirarse, su ex superior, todavía absorto por la repentina decisión, mientras se rascaba la calva con gran velocidad, le dijo: realmente me dejó perplejo. Solo espero que no se arrepienta mañana. No quiso adaptarse a las circunstancias, pero con su dignidad nunca va a llegar a ser nada importante. De todos modos me hubieran obligado a renunciar, porque no estoy acostumbrado a ser sumiso y obsecuente como usted, contestó Arturo, tras lo cual se retiró apresuradamente, sin esperar palabra alguna de su ex jefe. Serían aproximadamente las 4 de la tarde cuando nuestro amigo volvió a formar parte de ese mare magnum de gente que todos los días recorre las calles de la ciudad. Nuestro muchacho continuó, impaciente y pensativo, caminando y entremezclándose entre todas las caras y gestos diversos. No pudo sobrellevar la pérdida de sus seres queridos, negándose a resignarse, y se encontró con un mundo frío, hipócrita. Un mundo en el que nada vale el dolor de los demás. Nuestro infeliz amigo observaba con atención las caras y gestos de la gente que caminaba indiferente, con mucha tristeza y melancolía, hasta que luego de caminar incansablemente durante 2 horas decidió volver a su casa. Al llegar, en toda la casa reinaba un silencio sepulcral. Ya no estaban ni la sesentona, ni la niña, ni el hermano vanidoso. Solo se encontraban él y sus recuerdos. Todo era quietud, y el silencio se tornaba monótono por momentos. Después de permanecer durante media hora sentado, inmóvil, en un viejo sillón, cargado de 1000 recuerdos, fue velozmente a su dormitorio y tomó el teléfono, y dijo lo siguiente, entre sollozos: buenas tardes, ¿está el doctor Peralta? Ya salió. ¿Está segura? Es urgente. Me he quedado sin trabajo, y querría hablar con él. Estoy muy deprimido. No lo puede ubicar. Le pagaré lo que sea. Quiere decirme que hasta el lunes no vuelve. Gracias de todos modos, adiós. Cuando nuestro desdichado amigo colgó el teléfono, estaba casi irreconocible. Totalmente pálido, demacrado y bañado en lágrimas. Estaba frente a un abismo, como le había dicho Peralta. Sus obsesiones y su temor lo habían hecho enemistarse con su familia y con sus superiores. Ya no tenía nada, no era nada. Estaba completamente solo. Tal vez en aquel momento haya conocido la verdadera soledad.
Por eso fue a su añorado y nostálgico jardín, se sentó sobre el pasto húmedo y se quedó absorto, añorando un pasado irrepetible, aferrado a su vida pretérita en un mundo en el que solo importa el presente, en el que nada valen las emociones humanas. Tal vez haya visto el mundo desde la óptica de un hombre solo, abandonado, y quizás también haya reflexionado sobre un mundo mordaz, en el cual el hombre no vale absolutamente nada como unidad, donde es solo un punto que ve girar la vida alrededor suyo. Con quién sabe qué tristes y funestos pensamientos, nuestro lastimoso amigo se quedó dormido sobre su viejo jardín. Al cabo de un par de horas, el sol se escondió por el poniente, y todo poco a poco fue tornándose borroso y oscuro. La luna bañaba con su blanca luz la pequeña figura de nuestro héroe. Las diminutas gotas de rocío se apoyaban sobre el cuerpo de Arturo y brillaban tímidamente. Cuando despertó, ya era cerca de la medianoche. Pese al descanso reparador y desintoxicante se encontraba tan demacrado como antes, y sumido en la desesperación. Lentamente y casi sin fuerzas se incorporó, y con paso trémulo se dirigió a la mesa donde esa mañana había dejado 2 sobres en blanco. Se acercó a la mesa, se sentó, tomó 2 papeles en blanco y comenzó a escribir. En un momento comenzó a llorar tan desgarradoramente que tuvo que detener la escritura, reanudándola luego a los pocos instantes. En ese momento tenía el semblante de un hombre verdaderamente enfermo, que estaba ya por caer en el abismo. Sin poder comunicarse con nadie, se sentía profundamente solo y abandonado. Su cara estaba demacrada y pálida, levemente perspirada, sus ojos irritados de tanto llorar, su nariz hinchada y su frente constreñida. En las últimas horas no había probado bocado. Sus piernas estaban temblorosas, y sus manos húmedas y frías. Al terminar de escribir las 2 cartas las metió en sendos sobres, que dejó apoyados sobre el teléfono. Finalmente, dio una última recorrida por la casa deteniéndose por un largo rato en el viejo jardín. Tomó su cuchillo de plata, lo guardó en un bolsillo, y se fue. La ciudad, una vez más, estaba desierta. El silencio nocturno solo era interrumpido por el ladrido de algunos perros vagabundos, o por algún ruidoso trasnochador. Nuestro amigo tomó un solitario colectivo, que lo condujo al puerto de la ciudad. Al llegar comenzó a deambular por las dársenas, observando las largas y fantasmales sombras de las embarcaciones, que se reflejaban en el agua. Todo era silencio y quietud. Los muelles estaban vacíos, esperando la llegada del alba. La bruma era tanta que no permitía ver a la lejanía. Todo era triste y fantasmagórico. Al llegar a un muelle, se quedó apoyado en él por unos minutos, manteniendo firmemente aferrado en su mano derecha al cuchillo de plata. Algunas aves revoloteaban por el lugar, dando vuelos circulares y rasantes, en busca de alimento. Cuántas cosas habrán pasado por su mente en esos momentos. Cuántos rostros, cuántos recuerdos, cuántos deseos incumplidos, cuántos arrepentimientos postreros. La noche era clara y serena. Las estrellas titilaban inconscientemente. La luna formaba un pequeño punto luminoso en el fondo del agua. Nuestro amigo miraba hacia abajo, detenidamente, tratando de descubrir quién sabe qué secretos misteriosos. La intensa bruma enrarecía el ambiente, daba la impresión de estar parado al borde de la nada, inerte en el espacio. No se distinguía lo real de lo irreal, no había límite entre la verdad y la fantasía, entre la cordura y la locura, entre la vida y la muerte. Era el comienzo de la inmortalidad, de la inercia. De pronto, el pequeño punto luminoso se desvaneció y partió en 1000 pedazos, como si fuera de cristal. El agua formó infinidad de ondas concéntricas. Luego de unos instantes, el punto volvió a formarse y el agua se calmó. Las aves comenzaron a revolotear con más intensidad, intuyendo que tendrían alimento. La bruma continuaba enrareciendo el ambiente, hasta que al cabo de un par de horas volvió a entrar triunfante el terrible Febo por su cuesta invisible. Un día había llegado a su fin. Un día tan parecido como cualquiera, pero único como cada uno. Finalmente, nuestra tarea está casi concluida. Hemos tenido la oportunidad, por 4 únicos días, de meternos dentro de la vida de un ser humano que habitaba y deambulaba por la ciudad, llena de caras adustas y uniformes. Hemos conocido a fondo su personalidad y su interrelación con los demás, y también vimos muchas personalidades opuestas, pero que a simple vista parecen idénticas. Nos queda ahora saber el porqué de ciertas actitudes humanas, y cuáles fueron las consecuencias de esta historia que vivimos tan de cerca. Hemos terminado nuestra recorrida por las diferentes actitudes y comportamientos humanos. Vimos en estos 4 días grandes discrepancias entre las formas de pensar y de actuar de cada individuo, y descubrimos asimismo un mundo convulsionado y caótico.
En el epílogo de su desdichada vida, Arturo Ramírez, ese rostro desconocido y uniforme que habitaba y deambulaba por las calles de la ciudad, quiso despedirse de quienes lo conocieron con 2 cartas, que fueron leídas después de su muerte. 2 cartas que nos muestran a un hombre agotado, cansado de vivir, que en estas palabras póstumas quizás haya reflejado el sentido de su vida, y el porqué de su trágica decisión. La primera carta, que fue leída solo 2 días después de su muerte, decía así: a mi hermano Ernesto, al doctor Peralta, a Lorenzo Hernández y a todos aquellos que me conocieron y quieran compadecerse de mí. Deseo escribir estas últimas palabras ya que ha llegado un momento en mi vida en el que quiero tomar una decisión, para poner fin a mis angustias. Como cuando ustedes lean esta carta yo ya no estaré en este mundo, me expresaré con total sinceridad, sin temor a ser reprochado. Aunque me cueste mucho escribir estas palabras, creo que ellas tendrán un gran significado. Ya que todos debemos dejar algo a los demás, algún testimonio de nuestro paso por el mundo, quiero que esto sirva como prueba de mi cobardía, pero asimismo de mi desolación. Ante todo deseo que no me guarden rencor, ya que mi vida representa una carga para mí, de la cual quiero librarme cuanto antes. Como esto será lo último que pueda decirles, me dirigiré al principio a cada uno de ustedes por separado. Primero a quien durante casi un año ha sido mi confesor espiritual y mi más profundo amigo, a Francisco Peralta. No quiero que se sienta frustrado por lo que ha hecho, ya que me ayudó en todo cuanto pudo, y si bien no pudo librarme de mis desgracias, al menos retardó esta decisión por casi un año. Le estoy profundamente agradecido por todo lo que representó para mí, y le pido que no se sienta culpable en absoluto, ya que son mi cobardía y mi temor los que me llevan a esto. Recuerdo el cuento que me contó sobre la diferencia entre la vida y una representación teatral, así como lo que me decía sobre el tren y el paisaje, las figuras que se alejan. Estoy conforme porque finalmente el tren ha llegado a destino. Creo que es hora de saber qué es el punto luminoso que tanto me obsesiona. Aunque no haya respuesta alguna, al menos trataré de buscarla, quizás eso me sirva de consuelo. Usted sabe cómo he sufrido en este año, y qué triste es para un hombre perder lo que alguna vez amó y que no se puede reemplazar. A mi hermano Ernesto quiero pedirle disculpas públicamente por mis injurias y calumnias. Si piensa en la frustración de mi padre, al menos él tuvo la valentía de seguir viviendo aún en la adversidad. En cambio mi cobardía es tal que no soporto afrontar mis problemas. Espero que mi madre me perdone y no me guarde rencor, pero no tengo otra alternativa. A Lorenzo Hernández solo le diré que hice lo conveniente y que siento haberlo defraudado, pero nunca hubiera aceptado sus consejos. Esto es todo lo que quería decir. Como último deseo, quiero que nadie lea la carta dedicada a mi madre y a mi hija, ya que en ella solo me limitaré a decirles lo que nunca les pude decir, y que siento profundamente. Es mi anhelo que quede como un secreto indestructible entre los 3. Finalmente, ya no tengo más nada que escribir. Le temo a la muerte, pero estoy cansado de vivir. Me siento solo, no hay peor cosa que la soledad. No puedo seguir viviendo así. Quiero que sepan que, estoy llorando, más que nunca en mi vida. Me siento el último hombre sobre la tierra. No tengo nada, no soy nada, Dios, cómo estoy llorando. Tengo miedo, mucho miedo. Cómo me hubiera gustado que todo fuera distinto. ¿Por qué la vida es tan injusta? Nadie puede imaginar lo que he sufrido en este tiempo. En poco tiempo perdí lo que más amaba. Me han arrancado el corazón. Los extraño, los necesito. Quise mucho como para olvidar tan fácilmente. Tal vez la mayor falencia del ser humano sea amar demasiado algo que se va a perder. No puedo vivir así. Jamás había llorado tanto. ¿Por qué no habré sido feliz cuando podía? Me lastima que todo termine así, pero es imposible evitarlo. Cuando alguien tiene una rosa, disfruta de su fragancia y su perfume y la riega con cariño, aun sabiendo que luego se va a marchitar. Lo mismo pasa con la gente. Uno ama a alguien, pero solo sabe cuánto cuando ya no lo tiene. Quiere volver atrás, pero ya no puede, y eso lo tortura. Siento que jamás había hablado con tanta franqueza. Siento tanto dolor. No quiero seguir humillándome, y no puedo asumir mi fracaso. Pronto dejaré de llorar para siempre. Dios mío, cómo me duele vivir, cómo me duele morir. No quiero que nadie llore mi muerte, ni tampoco deseo cortejos fúnebres ni grandes llantos. Solo quiero que si alguna vez alguien me recuerda, olvide que fui un cobarde que no tuvo la valentía de seguir viviendo. Estas fueron las palabras póstumas de nuestro amigo. Pese a su orden de que nadie leyese la otra carta, nosotros, gracias a nuestra mágica oportunidad, podemos conocer la que le escribió a su madre e hija. El sobre decía: a mi madre y a mi hija, para que me recuerden siempre,
Les diré lo que nunca tuve la valentía de decirles. Dentro de la carta solamente decía, gracias por todo, y perdón. Finalmente, aquí termina nuestro viaje imaginario. Hemos observado muchas actitudes y personalidades diversas en una historia cotidiana, con personajes y situaciones que pueden ser reales. Le queda a usted la posibilidad de juzgarla, la historia de un ser humano parecido a todos, pero único e irrepetible como cada uno de nosotros.